Juanito, ven y tú vas a hacer pues la capacitación en mi nombre. Porque en este caso estamos hablando de este elemento característico, la prestación personal. El trabajador ejecuta su actividad sin la asistencia de terceros, lo hace de manera personal, sin la asistencia de terceros. En segundo lugar, y tal y como lo ha mencionado Jesús, que estuvo muy atento en la última sesión, encontramos lo que es la remuneración. ¿Y qué es la remuneración? Es el íntegro de lo que se le paga al trabajador por sus servicios. Es lo que se denomina el elemento contraprestativo. Así como yo presto una actividad laboral, yo presto mi trabajo y doy parte de mi tiempo de trabajo para ejecutar mis actividades laborales, lo que significa la remuneración es el concepto que me va a pagar a mí el empleador como consecuencia de ese trabajo. Es la contraprestación económica que me da el empleador por la puesta a disposición de mi trabajo. Yo les comentaba que para tal vez identificar o reconocer lo que es una remuneración, nosotros tenemos que identificar lo que es la libre disposición. Es decir, que el monto que se me otorga como contraprestación a mi trabajo sea de mi libre disponibilidad, que yo pueda utilizar ese dinero en lo que quiera. Porque si ese dinero se me asigna para una situación en particular, tal y como lo vamos a ver en las siguientes clases, eso podría asumir de que no es un concepto remunerativo. Es decir, de que si bien puede ser un concepto económico que se me está pagando, no necesariamente es una remuneración. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa es de que aquí ustedes puedan identificar que la remuneración no es más que esa contraprestación económica al trabajo realizado. Y como lo conversábamos en su momento, la remuneración incluso no necesariamente tiene que ser económica, monetaria, me refiero, sino que podría ser en especies, ¿no? Y eso eventualmente lo podremos ver, por ejemplo, en compañías que usualmente producen bienes alimenticios o cosas así por el estilo, que utilizan esa manera de pago para cubrir parte de la remuneración. Pero yo les decía, y tal y como lo conversábamos en la sesión que teníamos presencialmente, que cuando hablamos de la prestación personal y hablamos de la remuneración, son elementos que eventualmente nos podrían hacer suponer la existencia de incluso un contrato de locación de servicio, porque en la locación de servicio, claro, yo puedo ejecutar la actividad, me están contratando a mí para prestar, por ejemplo, la capacitación, me están dando una contraprestación de dinero por eso, pero hay un elemento característico que es el que diferencia la relación contractual civil de lo que es la relación laboral. Y eso no es más que la subordinación. Porque la subordinación es el hecho de que yo como trabajador me encuentre directamente dependiente del empleador, que yo me encuentre subordinado a él. ¿Y qué implicaba la subordinación? Ya lo estábamos explicando en su momento, pero implica básicamente cuatro cosas. El hecho de que el empleador pueda dirigir mi actividad, me pueda decir cómo se realiza mi actividad laboral, cómo es que yo tengo que realizar los actos laborales para los que he sido contratado. Pero no solamente eso, sino que también la facultad de controlar eso. Si, por ejemplo, a mí el empleador me dice, oye, César, vas a tener tu actividad o tu jornada de trabajo va a iniciar a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Perfecto. ¿Qué está haciendo ahí el empleador? Dirigiendo. Porque me está diciendo, tu horario de ingreso es a las 8, tu salida es a las 8 de la noche. Pero luego, ¿qué va a poder hacer? Va a poder controlar esa dirección. Va a poder controlar que efectivamente yo he estado ejecutando esas órdenes que me han encomendado. ¿Y qué pasa si no las cumplí? Ahí viene la tercera característica de la subordinación. Me pueden sancionar por eso. Entonces, para reconocer la subordinación, básicamente yo siempre he dicho, ustedes pueden identificar tres cosas. El control, o mejor dicho, la dirección, el control y la sanción. Y eventualmente, la subordinación también la van a encontrar en qué momento. En el momento en que le asignan al empleador la posibilidad de modificar, de variar las condiciones de trabajo. Porque, ojo, esa es una facultad que tiene el empleador como parte de qué? De su poder de dirección. Entonces, el empleador, por ejemplo, ¿me podría cambiar las horas de trabajo? Sí que puede. ¿Me podría cambiar después del lugar de trabajo? Sí que puede. Pero siempre dentro del marco de qué? De lo que conversábamos en la sesión presencial. El marco de la razonabilidad. ¿Y qué implica la razonabilidad? Es ese principio a través del cual las acciones que yo adopte impliquen que no se vaya a, vamos a decirlo, superar o se vaya a generar un exceso sobre el poder que puede ejercer el empleador sobre mí. Y les ponía el ejemplo del lapicero, ¿no?
Imagínense que a mí mi empleador, como parte de sus órdenes, me dice, César, tienes que escribir con lapicero negro. Y yo escribo con lapicero azul. ¿Hay un incumplimiento a las órdenes? Claro que las hay. ¿Me podrían sancionar por eso? Claro que sí. ¿Pero me podrían despedir por eso? La respuesta es que no, porque no es razonable. Distinto es que yo, por ejemplo, a mí me hayan dicho, César, ¿sabes qué? Por ejemplo, este mineral que has extraído lo tienes que llevar a esta zona y no te lo puedes guardar en los bolsillos. ¿Por qué? Porque si no se podría presumir que tal vez estás tratando de extraerlo de la mina, no lo sé. Y yo no cumplo con esa función y me estoy llevando, pues no sé, imagínense un tremendo mineral que he encontrado 1 kilo en mi bolsillo, imagínense. ¿Sería razonable que me puedan despedir? Yo creería que por ahí sí podría ser algo razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque es innegable que yo tenía que seguir ese procedimiento, es innegable que me estoy llevando 1 kilo de mineral y entonces ahí entra el tema de la razonabilidad. En conclusión, lo que yo quiero que ustedes identifiquen, y para recordar tan solo algunos conceptos de la clase pasada, es que cuando hablamos de una relación de trabajo, yo para reconocer esa relación de trabajo tengo que reconocer esos 3 elementos: prestación personal, remuneración y subordinación. Ahora bien, una vez que nosotros logramos identificar estos procesos, que de hecho, como ya los están viendo aquí en pantalla y de hecho del material que tienen, lo van a poder advertir, eh, podemos hacer es entonces identificar cuándo estoy frente a una relación de trabajo. Pero yo les explicaba en la sesión presencial que a veces hay esta situación en la que nosotros, por ejemplo, tenemos todos los elementos. Tenemos una remuneración, tenemos una prestación personal, tenemos una subordinación, pero lo que pasa, lo que sucede, es que me tienen contratado no como un contrato de trabajo, sino como un contrato de locación de servicio. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa en ese contexto? Ustedes me dirán, oye, sí, o sea, en realidad parecería que soy un trabajador, pero me han hecho firmar un contrato que no es de un contrato de trabajo, es un contrato de locación de servicio. ¿Sigo siendo trabajador? Y yo les explicaba en ese contexto lo que era el principio de primacía de la realidad. Porque el principio de primacía de la realidad lo que pretende de alguna manera es explicar que más allá de lo que pueda decir documentalmente el contrato o los convenios que yo haya podido realizar con la empresa, lo que realmente importa es lo que sucede en los hechos. Y lo que sucede en los hechos es básicamente lo que prima en cualquier relación de trabajo. Por lo tanto, al margen de que a mí me hayan hecho contratar un contrato de locación de servicios, ello no implica que eventualmente a mí me puedan, por ejemplo, que yo pueda asumir de que soy un trabajador. Entonces, creo que es importantísimo que ustedes logren identificar estos 3 requisitos, estos 3 elementos, porque, reitero, es lo que nos va a permitir a nosotros identificar una relación de trabajo al margen de lo que se haya podido establecer en el contrato. Ahora, ¿por qué les hago mención, por ejemplo, a este contrato de locación de servicio? ¿Por qué de alguna manera yo hago referencia a lo que es un contrato de locación de servicio? Porque usualmente muchos empleadores con la finalidad de tal vez eh, ahorrarse lo que se denominan los costos laborales, ¿no? Es decir, ahorrarse los beneficios laborales y demás, suelen contratar trabajadores a través de este tipo de contratos, a través de contratos de locación de servicio. Y con la finalidad de, entre comillas, salvarse de la responsabilidad que acarrearía el ser considerado como un trabajador. Pero reitero, si ustedes entienden claramente los 3 elementos de la relación de trabajo, ustedes advierten que en los hechos su contrato, pese a decir que es un contrato de locación de servicio, cumple con esos 3 requisitos, bajo el principio de primacía de la realidad, ustedes van a poder decir, oye, yo soy realmente un trabajador. Y lo que va a pasar con ese contrato de locación de servicios es que va a dejar de tener efectos civiles, como lo es una locación de servicio, y va a empezar a tener efectos laborales. Ahora, ¿quién va a declarar esa situación? ¿Quién podría desnaturalizar ese contrato de locación de servicios a un contrato de trabajo? Básicamente un juez. Es decir, yo voy a tener que iniciar un proceso judicial para para que se pueda reconocer, bajo el concepto de primacía de la realidad, la existencia de un contrato de trabajo. Pero ojo, en los últimos meses, la SUNAFIL también ha reconocido de que eventualmente puede tener esa facultad. Entonces,
No se pierde nada si es que eventualmente yo voy a la SUNAFIL, denuncio una eventual desnaturalización y SUNAFIL, asumiendo estas posiciones que ya les he venido mencionando, que están en algunos casos, diga, yo sí tengo competencia y bajo ese concepto yo desnaturalizo los contratos y multo a la empresa. Entonces, hay que entender de que eventualmente existen mecanismos para poder cuestionar este tema de la locación de servicios. Tan solo para que lo tengan claro y para que entiendan por qué a veces las empresas optan por la locación de servicios, lo hacen porque eventualmente la locación de servicios es un contrato civil. ¿Eso qué significa? Que no se le extienden, que no se le aplican las disposiciones de un régimen laboral. Y por lo tanto, a un contrato de locación de servicios no se le tiene que efectuar, o a un trabajador bajo locación de servicios no se le tiene que pagar beneficios laborales. Es por eso que lo hacen. Ahora, es importante que sepan que si en alguna oportunidad ustedes están en ese contexto de la contratación de una locación de servicios, pese a que en los hechos deberían de ser contratos de trabajo, ustedes pueden analizar varias cosas para cuestionarlo a nivel judicial, a nivel de SUNAFIL, como se los había mencionado. Primero, si es que, por ejemplo, no hay un contrato escrito, porque la locación de servicios necesariamente tiene que estar por escrito de acuerdo a lo que establece el Código Civil. En segundo lugar, si ustedes no son autónomos en su servicio, la locación de servicios se reconoce porque la persona que presta el servicio es autónoma. Ejemplo, a mí me contratan para prestar esta capacitación. Las diapositivas que están viendo yo las he hecho como he querido. Nadie me ha dicho tienes que hacerlo así, con estos colores, no, para nada. Yo lo he querido hacer así, con este diseño, porque me pareció interesante y me pareció tal vez más didáctico para que entiendan un poquito las cosas que vamos a conversar. Pero nadie me dirigió. Soy autónomo en mi servicio. Distinto hubiera sido que yo, por ejemplo, estuviera sometido o sea, trabajador de Fondo de Empleo, y que Fondo de Empleo me haya dicho, no, César, lo tienes que hacer así, 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 y si no lo haces así te sanciono y te puedo despedir, porque eso ya es propio de una relación de trabajo. ¿Correcto? La autonomía es propia de la locación de servicios. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, algo que es usual es que la locación de servicios no implica exclusividad. Muchos contratos de trabajo a veces lo exigen. En cambio, la locación de servicio no. Si, por ejemplo, ustedes los contratan bajo locación de servicio y les dicen solamente me puedes prestar servicios a mí, ya por ahí es un indicio de que tal vez eso no es una locación de servicio, es un contrato de trabajo. Pero en resumidas cuentas, si ustedes logran reconocer esos tres elementos que muy bien identificó y recordó Jesús, ustedes están frente a un contrato de trabajo y eventualmente van a poderse aplicar las disposiciones laborales que vamos a conversar a lo largo de estas sesiones. Por otro lado, en esta primera sesión que tuvimos, hablábamos un poquito de lo que era la clasificación de los contratos de trabajo. Es decir, buscábamos identificar de qué manera o cómo es que se clasificaban los contratos de trabajo. Una vez que reconocíamos cuáles eran los elementos del contrato de trabajo, lo que hacíamos ahora era identificar cómo se clasificaban, cómo estaban divididos los contratos de trabajo. Y entonces yo les decía de que hay dos grandes grupos, en principio. Los contratos en función al tiempo de contratación. Y aquí hay dos, el contrato a plazo indeterminado y el contrato a plazo determinado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Básicamente el tiempo, la vigencia de la relación de trabajo. El contrato a plazo indeterminado es ese contrato que tiene una fecha de inicio, pero que no tiene una fecha de fin. Y por lo tanto, la extinción del vínculo laboral con el trabajador solo va a poderse efectuar si hay una causa justa que permita la extinción del vínculo laboral. En cambio, el contrato a plazo determinado implica que la vigencia del contrato va a ser con una fecha de inicio y con una fecha de fin identificada y establecida ya en el contrato. Ejemplo, me contrataron del 1 de octubre al 31 de octubre. Yo ya sé cuál es la fecha de finalización de mi contrato. Pero yo les decía que usualmente cuando uno está en el campo minero, ¿no? O sea, cuando está básicamente en este tipo de actividades, ustedes mismos habrán reconocido que gran parte de las empresas optan por los contratos a plazos determinados, es decir, con fechas de inicio y fechas de fin. Pero aquí viene algo que tal vez es importante que ustedes tengan en cuenta. De acuerdo a nuestra norma, el contrato a plazo indeterminado, el que no tiene fecha de fin, es la regla. Es decir, que en realidad todos los contratos de trabajo en nuestro país deberían de ser a plazo indeterminado. Eso es lo que busca la norma. Oye, pero entonces, ¿para qué existen los contratos a plazo determinado?
es que los contratos a plazo determinado, según nuestra norma, son la excepción. ¿Y cómo es eso de la excepción? Son básicamente contratos que se van a poder realizar, pero solo en situaciones específicas. Y aquí es donde viene la explicación y la determinación de cuándo se hace el contrato a plazo determinado. Para pasar a ello, tan solo recordar algo, ¿no? Los contratos a plazo indeterminado pueden ser verbales o escritos, mientras que los contratos a plazo determinado necesariamente son escritos. Yo por eso les comentaba que si eventualmente ustedes cumplen con esos tres requisitos, prestación personal, remunerada y subordinada, y no hay un contrato de por medio, incluso si no hay un contrato de por medio, ustedes pueden ser trabajadores. Y trabajadores a plazo indeterminado, porque eso es lo que establece la norma. Ahora sí, vamos a recordar cuáles eran esos contratos a plazo determinado. Esos contratos que yo les decía son los que la norma permite realizar con una fecha de inicio y con una fecha de fin. ¿Cuáles son esos contratos? Tan solo para recordarlo. Básicamente yo les decía que a nivel del rubro minero, los que usualmente se utilizan son estos, ¿no? Primero, el inicio o el incremento de actividad. ¿Cuándo es el inicio o el incremento de actividad? En este campo podríamos decir de que hay dos subtipos de contratos los que establece la norma. Cuando habla de inicio de actividad, la norma está haciendo referencia al inicio propiamente de una actividad. Ejemplo, empecé la exploración en un territorio para poner una mina, un campamento minero, y encontré de que efectivamente hay mineral para explotar. Entonces voy a iniciar operaciones. ¿Ese inicio de actividad me permitiría a mí contratar trabajadores? Por supuesto que sí. Y me permite contratarlos a plazo determinado. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que busca la norma es básicamente decirle al empleador, mira, yo sé que es riesgoso iniciar un negocio. Yo sé que es riesgoso iniciar empresa. Yo sé que eventualmente tú podrías haber encontrado mineral por encima, pero seguro sigues escarbando y ya no encuentras nada más. Entonces, imagínense, si yo voy a iniciar esa operación y voy a tener trabajadores a plazo indeterminado, yo como empleador termino perdiendo. Entonces, es por eso que la norma de alguna manera faculta, permite la posibilidad de hacer estos contratos temporales por inicio de actividad, porque se sostienen en esa inseguridad de si el negocio va a continuar o no. El segundo supuesto que establece este tipo de contratos es el incremento de actividades. Y el incremento de actividades, ¿cuál es? Es esa situación en la cual yo, como empleado, incremento por decisión propia, porque yo mismo quiero, mis actividades. Y por lo tanto, al tener que incrementar mi volumen de ventas, al tener que incrementar mis actividades, yo mismo necesito más personal y eso es lo que permitiría la contratación de mis trabajadores. Esos dos supuestos de inicio de actividad o incremento de actividad son los que permiten el contrato por inicio o incremento de actividad. Y como lo están viendo, la duración máxima que establece la norma para este tipo de contratación son 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo contrato a alguien por inicio de actividad o incremento de actividad, lo puedo contratar hasta por, ¿qué les digo? 15 días, un mes, luego 2, luego 3, pero nunca voy a poder superar los 3 años. Eso jamás. Eso va a ser prácticamente imposible que lo haga. Por otro lado, yo les decía que otro tipo de contrato que usualmente se utiliza en la mina es el de necesidad de mercado. ¿Y qué implica este contrato de necesidad de mercado? Básicamente un incremento coyuntural e imprevisible originado por las variaciones del mercado. Por favor, denme un minutito, no sé quién me está llamando de manera urgente. Buenas tardes. Mientras el docente está en llamada, por favor, un ratito, César. El señor Carlos, ¿qué apellido, por favor? Y el señor Gonzalo. Dame un Gonzalo momentito. Gonzalo Capcha. Achaya. Perfecto, gracias. Te dejo, César. Gracias. Listo, gracias. Disculpen por este minutito que tuve que cortar.
Bueno, entonces, como les decía, hay contratos que permite la norma que sean celebrados a plazo determinado, pero se estarán dando cuenta que tienen causas objetivas, es decir, que tienen supuestos que objetivamente permiten ese tipo de contratación. El primero es el inicio o incremento de actividad, que es el que acabamos de explicar y cuyo plazo máximo son 3 años. El siguiente es el contrato por necesidad de mercado. ¿Y cuándo se da la necesidad de mercado? Es cuando hay un incremento coyuntural de las actividades de la empresa, pero ojo, no originadas por decisión de la empresa, como en el incremento de actividad, sino por un incremento coyuntural e imprevisible originado por el mercado. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Imagínense que somos una empresa de mascarillas, ¿correcto? Vendemos mascarillas y hemos iniciado nuestras operaciones en el 2018. Ustedes saben que entre el 2018 al 2019 muy poca gente usaba mascarillas, tal vez los médicos, ¿no? Las personas del sector de la salud, pero bueno, ahí quedaba. Pero luego llegó el 2020 y ustedes recordarán lo que pasó en el 2020. Nos encerraron a todos y para poder salir nos pedían que usáramos mascarilla. Díganme, ¿estaba previsto que existiera el COVID? ¿Alguno de ustedes había predecido el COVID? ¿O alguien predijo el COVID? A ver, los escucho. Ya les he dicho que tienen que estar atentos, ¿no? ¿Ustedes predijeron el COVID? ¿O alguien predijo el COVID? ¿Sabía que iba a haber un COVID y que nos iban a pedir a todos que usemos mascarillas para salir a la calle? No, ninguno, era imprevisto. Claro, era algo imprevisto, era algo imprevisible. Nadie sabía. Pero al ser que nosotros éramos una empresa de mascarillas, en el 2020 no íbamos a tener más ventas y teníamos que producir más mascarillas. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que debería de haber sucedido y qué es lo que han hecho muchas empresas que estaban, por ejemplo, en ese rubro? Contrataron trabajadores por necesidad de mercado. ¿Y por qué por necesidad de mercado? Porque la necesidad de mercado se origina a partir de un incremento de mis actividades, pero por situaciones externas a lo que yo podría esperar como empresa. Situaciones del mercado. En este caso que les estoy comentando, el mercado exigía que se produjeran más mascarillas, por lo tanto yo tenía que producir más mascarillas, necesitaba más trabajadores y eso motivaba la posibilidad de contratar por necesidad de mercado. La norma, en este caso, me permite a mí contratar trabajadores por necesidad de mercado hasta por un plazo máximo de 5 años. Ustedes se estarán preguntando, oye, ¿y por qué hay una duración máxima? ¿Por qué se establece un plazo máximo para cada uno de estos tipos de contrato? Porque como ya lo habíamos conversado en la sesión presencial, si yo supero ese tiempo, esa duración máxima, estoy desnaturalizando el contrato y lo convierto inmediatamente en un contrato a plazo indeterminado. Entonces, esa es la razón por la que eventualmente hay que tener mucho cuidado con las duraciones máximas y también con las causas que originan la contratación o este tipo de contrataciones. Otro tipo de contratos usuales dentro de la mina, yo les estaba conversando, eran, por ejemplo, los contratos ocasionales, ¿no? O perdón, de reconversión empresarial. ¿Qué implica un contrato de reconversión empresarial? Son esos contratos o esas situaciones en las que, por ejemplo, como empresa tengo que reorganizar mis actividades, ya sea por causas tecnológicas, por causas productivas, por causas organizacionales. Imagínense, vamos a tener que ampliar el campamento, vamos a tener que ampliar el campo de la exploración, vamos a tener que poner más maquinaria, etcétera. Eso es una reorganización de mis actividades y podría promover, ¿qué cosa? Una contratación temporal de trabajadores. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Hasta por cuánto tiempo? Hasta por 2 años como máximo. ¿Qué otro tipo de contrato modal o a tiempo determinado se suele utilizar en la mina? Lo que se denomina el contrato de suplencia. ¿Qué es el contrato de suplencia? Es ese contrato que se realiza para reemplazar a un trabajador estable, un trabajador a plazo indeterminado, que cuenta con una suspensión, perfecta o imperfecta. En un momento vamos a ver cuáles son las suspensiones perfectas y las suspensiones imperfectas, pero se da cuando se tiene que reemplazar a ese trabajador por alguna circunstancia. Imagínense, le vamos a dar su licencia con goce por paternidad, porque es padre. Y como es padre de gemelos, le vamos a dar 30 días. Y como es padre de gemelos y además quiere gozar de sus vacaciones, le vamos a dar prácticamente 2 meses de descanso. Oye, pero es una persona que la necesito permanentemente en la empresa, no puedo dejar ese cargo solito.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo contratar a alguien para que reemplace a ese trabajador mientras dure su licencia. ¿Cuánto tiempo yo puedo contratar a esa persona para que lo reemplace? Lo que dure el tiempo de la suspensión, es decir, hasta el momento del retorno del titular. Una vez que retorne el titular, esa persona ya no puede estar en la empresa, porque si los dos se encuentran al mismo tiempo, se desnaturalizó ese contrato y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Otro contrato que les decía que es muy usual es el contrato de emergencia, que se da para situaciones fortuitas o de fuerza mayor, es decir, situaciones imprevisibles, irresistibles e inevitables. Imagínense, eh, por alguna situación excepcional, aquellos que bajaron de mina ya no pueden subir de nuevo, porque, no sé, se malogró la carretera. Se malogró la carretera, ya no pueden subir y ya no tengo los trabajadores que necesitaba para que estén en mina. Pucha, ¿ahora qué hago? Porque tengo un contrato millonario con una empresa norteamericana. Contrato personas que pueden estar cerca y que tal vez me pueden ayudar a realizar las actividades, sí. ¿Bajo qué tipo de contrato podría ser? Bajo un contrato de emergencia. Porque hay una emergencia que está motivando que yo tenga que contratar ese personal a plazo determinado. ¿Hasta por cuánto tiempo los puedo contratar? ¿Hasta cuándo los puedo contratar? Hasta que acabe ese caso fortuito o esa fuerza mayor. Una vez que se reaperture la carretera y que ya puedan subir mis trabajadores, bueno, hasta luego, señores, muchas gracias. Pero imagínense, si ya no existe la emergencia y esos trabajadores siguen laborando, ¿qué va a pasar? Se tendría que asumir que son trabajadores a plazo indeterminado, porque no hay una causa justa que justifique su participación en el centro de trabajo. Y el último, y tal vez el más usual, el que ustedes van a advertir casi siempre cuando hablamos de las contratistas, las obras determinadas o servicio específico. Estos contratos son celebrados por empresas que muchas veces tienen contratos con empresas principales y que son contratadas para realizar una función en específico. Imagínense, la mina contrata una empresa para que le brinde el servicio de transporte. Esa empresa de transporte va a necesitar personal para cubrir la ruta Ollón-Lima. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer ahí? Vamos a poder contratar, como empresa de transportes me refiero, ¿no? Trabajadores bajo el concepto de obra o servicio específico. ¿Para qué? ¿Y cómo lo justifico? Estoy contratando a esta persona para que realice el contrato o el servicio de transporte mientras dure la obra o el contrato suscrito entre la minera y nuestra empresa de transportes. ¿Hasta por cuánto tiempo se puede realizar este tipo de contratos? Hasta por 5 años. La jurisprudencia, o hay algunos que ustedes van a leer o van a escuchar que dicen que son 8 años. Yo creo que son 5. Y les voy a decir por qué. Porque la norma expresamente dice que cualquiera de estos contratos sumados, porque, o sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo contrate a alguien por incremento de actividad por 2 años. Luego contrate a ese mismo trabajador por 2 años más por necesidad de mercado. Y puede que contrate a ese trabajador por 1 año más por suplencia. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Pero la norma es expresa al decir que no puede superarse esas contrataciones por más de 5 años. Por eso yo asumo que incluso obra de determinado servicio específico no puede superar los 5 años. Así también hay otros contratos que son tal vez más usados en otros sectores, ¿no? Y tan solo para que no se queden con la duda, los intermitentes, que son actividades permanentes pero discontinuas. Eso sucede, por ejemplo, con los trabajadores portuarios, que son trabajadores que están ahí en el puerto, pero que no siempre trabajan, solamente trabajan cuando llega pues un buque o algo así, ¿no? Entonces, los días que no trabajan no se les considera trabajo realizado, pero son permanentes en el sentido de que cuando llegue el buque ellos van a trabajar. Y temporada son esos contratos que, por ejemplo, se utilizan para que cuando nosotros sabemos que el mercado va a necesitar un aumento de trabajadores en una determinada época del año, yo voy a necesitar trabajadores. Ejemplo, soy una empresa de helados y sé que viene el verano. ¿En verano se consumen más helados o no? Por supuesto que sí. Entonces puedo contratar personas por temporada porque sé que en verano voy a necesitar más producción. Esos son los tipos de contratos modales y se estarán dando cuenta que la norma es muy específica al momento de decirnos estos son los supuestos. Con lo cual yo no puedo mandarme a celebrar contratos a plazo determinado porque quiero. Hay supuestos específicos que permiten y definen cuándo se va a realizar esta contratación. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando somos trabajadores, para identificar cuándo estos contratos a plazo determinado eventualmente pueden estar desnaturalizados. Yo sé que muchos de ustedes, por lo que conversábamos la última sesión,
están a plazo indeterminado, pero es importante que sepan esto para que puedan tal vez asesorar a sus compañeros que tal vez están o se encuentran bajo contextos de contratos a plazo determinado. Respecto de estos contratos en general, ustedes tienen que tener en cuenta básicamente tres cositas. Primero, que cuando se celebran estos contratos, lo importante es que estos contratos tienen que estar por escrito. Si no están por escrito, ese contrato es inválido y va a ser a plazo indeterminado. Si está por escrito, tiene que existir una causa objetiva de contratación. Se tiene que precisar de manera objetiva y clara cuál es el motivo por el que estás contratando a ese trabajador por ese supuesto de contrato que estás optando, por el que estás optando. Incremento de actividad. No basta con que yo ponga, por ejemplo, en el contrato por incremento de actividad. Tengo que poner en el contrato por incremento de actividad y luego en la causa objetiva poner se contrata al trabajador por la necesidad que tiene la empresa de incrementar sus operaciones por este motivo. Ahí estoy justificando, estoy explicando por qué estoy contratando a esa persona a plazo determinado. Si yo no lo explico, ¿qué va a pasar? Evidentemente que se va a desnaturalizar esa relación de trabajo y ese contrato. Entonces, primer requisito, que esté por escrito y que haya una causa objetiva. Segundo lugar, que realmente la causa objetiva que yo ponga en ese contrato se haya configurado. Porque puede suceder que yo como empleador ponga una causa objetiva excelente, muy bonita, que trate de explicar el por qué estoy contratando a alguien a plazo determinado. Pero ¿qué pasa si eventualmente esa causa que yo estoy poniendo no se configura en la realidad? He dicho, por ejemplo, que el mercado ha hecho que yo necesite contratar trabajadores porque ha aumentado el precio del cobre. Y en los hechos no ha aumentado el precio del cobre, más bien ha bajado o se ha mantenido igual. Si no puedo probar esa causa objetiva, también se desnaturalizó el contrato de trabajo. Entonces, son aspectos que hay que considerar cuando hablamos de los contratos modales. Y como yo les decía, y con esto terminaba esta parte, ustedes para poder identificar cuándo se desnaturaliza un contrato a plazo determinado y se convierte a plazo indeterminado, recordar estos 5 aspectos, que son los que establece la norma. Primer supuesto, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en el contrato, la prórroga. Si yo puse en mi contrato que mi contrato iba hasta el 31 de octubre y voy el 1 de noviembre y estoy trabajando con regularidad sin que exista un contrato, se desnaturalizó. El contrato se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Segundo, si el contrato excede el límite máximo permitido, hemos visto que cada uno de los contratos tiene una fecha máxima o un plazo máximo. Si supera ese plazo máximo, se desnaturalizó. Tercero, si el trabajador de un contrato por obra o servicio, los últimos que habíamos visto, que es usual en las contratistas, continúa prestando servicios luego de que la obra concluyó. Imagínense, yo tenía un contrato con la minera y ya no tenemos ese contrato, pero aún así sigo contratando trabajadores por esa supuesta causa objetiva. Ya no existe el contrato con la mina, pero sigo contratando trabajadores diciendo, te contrato por el contrato que tengo con la mina. Oye, ya no existe la causa objetiva. Si no hay la causa objetiva, se desnaturaliza. 4. Si, por ejemplo, yo estoy supliendo a otro trabajador y nos encontramos los dos al mismo tiempo. Estoy supliendo a Jesús Ugarte y al mismo tiempo está Jesús Ugarte y César Nájar. No tiene sentido. ¿A quién estoy reemplazando? Ahí se desnaturaliza. Y finalmente, cuando se demuestra simulación o fraude a la ley. Porque a veces las empresas son muy astutas y lo que hacen es contratar, evidentemente, estudios jurídicos, abogados que saben muy bien de esto y arman un contrato muy bien hecho. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, logro evidenciar que pese a lo que me has puesto en el contrato, en los hechos eso no se evidencia? Se evidenciaría entonces de que hay un fraude a la ley. Estoy utilizando estos contratos de manera fraudulenta y ante esos casos también se permite la desnaturalización. Esto ya lo habíamos visto, como les decía, pero es algo que me parece necesario recordar y reforzar, sobre todo para aquellos que recién, con quienes recién nos estamos conociendo. Y tan solo para recordarles, Sunafil de alguna manera ya ha venido asumiendo ciertas competencias, ellos de manera, vamos a decirlo, independiente, han decidido ir viendo temas relacionados con la desnaturalización de los contratos modales, entonces hay que tener en cuenta que Sunafil hoy en día incluso está teniendo esa tendencia, ¿no? Es decir, está bien, esto solamente se podría ver en un juicio, pero igual yo tengo la potestad de revisar si está bien hecho esto para poner sanciones. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Hasta aquí no sé si hay alguna duda cuando hablamos de contratos a plazo determinado, a plazo indeterminado, los supuestos de contrato a plazo determinado. ¿Hay alguna duda, alguna consulta?
quiero saber si todo está claro, sino para avanzar con los otros tipos de contrato que habíamos visto y luego ya proceder con lo que tenemos programado para esta sesión. ¿Alguna duda, consulta? ¿O todo claro? A ver, chicos, los escucho o los leo. No importa, pueden usar el chat también si desean. ¿Hay alguna duda? No vaya a ser que se están durmiendo, ¿ah? Todo bien, entonces. ¿Sí? Al menos si me dan una manita con un pulgar arriba o me responden por el chat, todo perfecto, ¿ah? Pero díganme para poder continuar. Sí, Quiero... sí. Todo claro, doctor, todo claro. Perfecto, muy bien. Ahora, la sesión anterior también veíamos un temita adicional y era la clasificación de los contratos ya no por el tiempo, sino por el puesto que se guarda en la organización. Y ahí es donde nosotros hablábamos, por ejemplo, de lo que eran las condiciones de los trabajadores de confianza y de dirección, ¿no? E identificábamos que así como hay trabajadores, que son trabajadores regulares, trabajadores comunes, hay trabajadores de dirección y trabajadores de confianza. ¿Cómo identificamos a estos trabajadores? Primero, tenemos a los trabajadores de confianza. ¿Y quiénes son los trabajadores de confianza? Básicamente esos trabajadores que ejercen la representación del empleador frente a otros trabajadores o incluso frente a terceros. Y que sustituye al empleador o que incluso comparte con el empleador funciones de administración, de control y que su responsabilidad es esencial para la toma de decisiones empresariales. Como conversábamos en el día martes, ¿no? Básicamente, ahí ustedes ya tienen una idea de quién puede ser un trabajador de dirección. Esa persona que representa a la empresa, que representa a la empresa frente a otros trabajadores, frente a terceros, etc. Quien toma decisiones. Pero yo les decía que siempre ese trabajador de dirección no puede hacer las cosas solo, siempre necesita de alguien más. Y ese alguien más es un trabajador de confianza. Y ese trabajador de confianza, yo les decía, es esa persona que tiene contacto directo con el trabajador de dirección. Es aquella persona que asiste al trabajador de dirección. Y yo les decía que prácticamente para identificar un trabajador de confianza tenemos tres requisitos. El primer requisito, que ese trabajador esté en contacto directo con el personal de dirección. El segundo requisito, que ese trabajador de confianza, además de tener ese contacto directo con el personal de dirección, tenga acceso a ¿qué? A información confidencial, a información que pueda tener secretos industriales, tal vez. E incluso yo les comentaba que recientemente ha salido una jurisprudencia que decía que incluso yo siendo un chofer que no tiene acceso a información confidencial, pero que escucha lo que dice mi jefe, puede ser trabajador de confianza. Y en tercer lugar, y tal vez lo que podría ser lo que nos permite identificar un trabajador de confianza de un trabajador regular, que tenga incidencia o que cuanto menos sus aportes puedan contribuir a la formación de decisiones empresariales. Eso quiere decir que no basta que yo tenga acceso a información confidencial, que tenga acceso o contacto directo con el personal de dirección, sino que además tendría de alguna manera que tener la posibilidad de tomar decisiones empresariales o aportar a la toma de decisiones empresariales. Recomendarle al personal de dirección, oye, no lo hagas, mejor hazlo así. O, oye, mira, no tenemos presupuesto. O, oye, mira, esta marca no me convence, mejor optemos por esta otra. Ese es un trabajador de confianza. Y ahí venía lo interesante, porque yo les explicaba, ¿y qué implica ser un trabajador de confianza? Claro, en términos prácticos, a nivel organizacional, cuando eres un trabajador de confianza, lo más probable es que te estén pagando un poco más que a cualquier otro trabajador. Pero, ¿qué más implica eso? Implica que tu relación de trabajo va a sostenerse en la confianza que tiene el empleador sobre ti. Por lo tanto, si en algún momento el empleador decide retirarte la confianza, prácticamente tu contrato puede quedar ahí. ¿Y por qué? Porque mi relación laboral se sostiene en la confianza. Ahora, yo les decía que aquí hay que tener mucho cuidado porque a nivel jurisprudencial salió un séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral que de alguna manera fijó los límites y fijó las reglas, ¿no? Marcó la cancha para poder definir cuándo estoy frente a un trabajador de confianza y qué pasa si yo le retiro la confianza a ese trabajador de confianza. Y ahí es donde teníamos que reconocer dos cositas. Primero, ¿soy un trabajador de confianza
no soy un trabajador de confianza. Tendré que identificar esos 3 requisitos que habíamos comentado. Si soy un trabajador de confianza, entonces tengo que revisar qué cosa. Primero, si accedí directamente al cargo de confianza o si de lo contrario he seguido una línea de carrera hasta ser un trabajador de confianza. Porque dependiendo de cada uno de estos casos es que puede haber un efecto distinto cuando me retiren la confianza. Si, por ejemplo, soy un trabajador que accedió directamente al cargo de confianza y yo tenía contacto con el personal de dirección, tenía acceso a información confidencial, mis comentarios podían ayudar a la toma de decisiones empresariales. Si yo cumplía con esos 3 requisitos e ingresé con esas condiciones, me retiraron la confianza y de acuerdo a este 7º pleno, pues no pasa nada. Chao, te vas y yo no tengo ninguna obligación contigo más allá de tu pago de beneficios laborales. Pero en cambio, si soy un trabajador que ingresa inicialmente un cargo común en el que realizaba actividades como un trabajador ordinario y posteriormente he ido ascendiendo hasta el punto de convertirme en un cargo de confianza, ahí la cosa cambia. Porque la norma dice que eventualmente lo que tendría que suceder es que ese trabajador se le tendría que devolver al cargo anterior. Por ejemplo, si yo seguí una línea de carrera, tendría que volver a mi último cargo antes del cargo de confianza, cuando me retiren la confianza. Pero, el Pleno también dice, si tú como trabajador no quieres volver o el empleador no te quiere regresar, le corresponde al trabajador, ¿qué cosa? Una indemnización por despido arbitrario. ¿Y a cuánto asciende esa indemnización por despido arbitrario? 1,5 sueldos por cada año de trabajo hasta un tope de 12 sueldos. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo gano 2,000 soles mensuales, tendrían que pagarme 1,5 sueldos por cada año de trabajo. Pero si he elaborado, por ejemplo, 20 años, lo máximo que me va a corresponder son 24,000 soles. ¿Por qué? Porque máximo mi tope son 12 sueldos. Entonces, ahí se estarán dando cuenta de la importancia que tiene el identificar cuándo estoy realmente frente a un trabajador de confianza que ha seguido una línea de carrera o un trabajador de confianza que ingresó directamente al cargo de confianza. Yo les decía que la norma nos dice que formalmente yo como empleador tendría que cumplir con decirte a ti que eres un cargo de confianza. Pero, usualmente las empresas no lo hacen o se les olvida. Y ustedes dirán, pero si no cumplió con comunicarme, entonces no soy un cargo de confianza. No es tanto así. Porque si bien la norma nos dice que el empleador tendría que precisar tu cargo de confianza o la calificación de cargo de confianza en tu boleta de pago o comunicar por escrito al trabajador que es un cargo de confianza, la inobservancia de esa calificación, de esa formalidad, no implica que tú dejes de ser un cargo de confianza si de la prueba se acredita. Nuevamente, ese principio de primacía de la realidad. No importa lo que digan los documentos, no importa que tus documentos no digan que eres un cargo de confianza, pero si en la realidad eres un cargo de confianza, eres un cargo de confianza. Y ahí hay que tener mucho cuidado por los contextos que les he estado comentando y por las consecuencias que podrían derivar de esto, ¿no? El único caso que tal vez derivaría en una pérdida de confianza y que podría conllevar no una indemnización, sino una reposición, lo hemos visto en un pleno, que es el Pleno Nacional Laboral y Procesal Laboral del año 2021, que dice que el trabajador, en principio, perdón, el 2020, que no está aquí, pero se los comento, que dice que cuando un trabajador de confianza, por ejemplo, es una mujer embarazada, hay una protección especial sobre la mujer embarazada. Entonces, al margen de que sea un cargo de confianza y yo pueda decir, te retiro la confianza y te vas, ahí sí podría acceder la reposición en el puesto. Y además está este pleno que les estoy compartiendo aquí y que dice algo interesante también, porque seguro ustedes estarán preguntando, perfecto, imaginemos que yo llego a un cargo de confianza y el empleador decide devolverme a mi anterior cargo. ¿Cuánto me tendrán que pagar? ¿Lo que ganaba como cargo de confianza o lo que ganaba con ese cargo común? La respuesta es la segunda opción. Porque la Corte Suprema ya ha dicho, oye, mira, a ti te pagan lo que te pagan como cargo de confianza porque tienes mayores responsabilidades, porque el cargo de confianza implica una mayor responsabilidad. Pero si te devuelvo al puesto anterior, ese puesto no tiene la misma naturaleza, no tiene las mismas responsabilidades, no tiene la misma categoría, por lo tanto no te tendría que seguir pagando igual. Entonces hay que analizar eso también por si en algún momento somos objeto de estos cambios. Y finalmente, y tan solo para recordar lo que veíamos la clase pasada,
quería recordarles lo que es los tipos de contrato en función a la jornada. Porque hay dos tipos de contratos, los contratos a tiempo completo y los contratos a tiempo parcial. Yo les decía, ¿cuándo identifico un contrato a tiempo parcial? Cuando hablo de un trabajador que labora menos de 4 horas diarias de acuerdo a su jornada laboral. Si son 5 días, entonces menos de 20 horas. Si su jornada es de 6 días, menos de 24 horas. No 24, no 20, menos de 24, menos de 20. ¿Y por qué las empresas a veces optan por contratar a estos trabajadores part-time? Porque el ser un trabajador part-time no te da derecho a CTS, no te da gratificaciones, o mejor dicho, te da gratificaciones de manera proporcional, mejor dicho. El descanso vacacional no es de 30 días, de hecho, a nivel nacional no debería corresponderte vacaciones, pero lo que sí establece la norma de alguna manera es que por un tema de convenio, de aplicación de un tratado internacional, a estas personas cuanto menos les correspondería 6 días por año trabajado y además no tienen estabilidad en el empleo. Por eso a una empresa le conviene contratar trabajadores part-time, al menos en nuestro país. Pero para contratar a un trabajador part-time hay un requisito. Y es que yo tengo que contratar a ese trabajador por escrito y tengo que comunicar eso al Ministerio de Trabajo. Si no, el contrato part-time podría cuestionarse. Y además de eso, SUNAFIL ya ha establecido de que eventualmente se puede desnaturalizar un contrato part-time y por lo tanto se puede dar protección frente al despido arbitrario a una persona que, por ejemplo, es contratado como part-time, pero que ejecuta actividades más allá de las 4 horas diarias. En este caso, que se mire en la resolución número 942-2022 del Tribunal de SUNAFIL, era un señor que marcaba o que hacía horas extras de manera regular. Era un part-time, pero hacía 5 minutos o 10 minutos de horas extras diarias. Y el empleador que hacía le pagaba esas horas extras. Pero ¿qué dijo SUNAFIL? Oye, no seas vivo, pues. Porque si le estás pagando horas extras y hace horas extras de manera regular, tal vez ese señor no hace menos de 20 horas diarias, sino hace más de 20 horas. Y por lo tanto, el empleador tiene que tener mucho cuidado con ello. Si alguno de ustedes o alguno de sus miembros está contratado como part-time, tiene que tener en cuenta esto. Porque, reitero, muchas empresas utilizan estos contratos por el hecho de que no gozan de los mismos beneficios laborales y además porque no se les da esa garantía de estabilidad frente al empleo. Entonces, eso era lo que habíamos visto cuando hablábamos básicamente de los contratos. Y esto tan solo ha sido o ha servido para reforzar un poquito las ideas que veíamos en la sesión anterior. No sé si hay alguna duda, alguna consulta sobre esto que estamos conversando. ¿Alguna duda o todo ha quedado claro? ¿Todo claro? ¿Seguimos avanzando? ¿Quedó entendido? Jesús, Gonzalo, José, Ronald, Antonio, mi tocayo César. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, si ha quedado claro, creo que ya estamos en el contexto o en la posibilidad de definir cuándo estoy frente a una relación de trabajo. ¿Cuáles son las características de estos trabajos? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es revisar ya lo que teníamos programado para este. No sé quién tiene el micro abierto. A ver, Antonio, creo. Antonio, a ver si le podemos bajar un poquito al micro. ¿Y para qué? Para poder avanzar. Porque lo que quiero que veamos a continuación, y ya teniendo claro este aspecto, es proceder ahora a revisar otro punto que era el que teníamos programado para esta sesión y que guarda relación básicamente con lo que es los aspectos a considerar ya dentro de una relación de trabajo. Entonces voy a pedirles a ver si es que se ve. ¿Qué es esto? ¿Estás en el curso? Listo, a ver. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Sí, está bien. Sí, sí se ve. Sí, está bien. Sí, se ve, sí.
Perfecto. Entonces, ya que hemos identificado lo que son los contratos de trabajo y cuáles son los tipos de contrato de trabajo, ahora lo que quiero que veamos es cuáles son los aspectos a considerar dentro de una relación de trabajo. Es decir, lo que quiero que veamos a continuación es básicamente qué pasa cuando ya estoy dentro de una relación de trabajo y qué aspectos tal vez tengo que considerar cuando soy un trabajador. Sobre todo porque de seguro vamos a tener muchas dudas sobre lo que son las jornadas, sobre lo que son los descansos. De hecho, recuerdo mucho que el día lunes cuando nos conocíamos, algunos de ustedes me consultaban sobre eso y eso es justamente de lo que vamos a hablar en la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar básicamente de esto que están viendo aquí, de lo que son las jornadas de trabajo, de lo que son los descansos y de lo que es la suspensión de vínculo laboral. Espero que el tiempo nos alcance porque se habrán dado cuenta que el tiempo pasa súper rápido, entonces esperemos que sea así, si no, ya se los había comentado al iniciar esta sesión, estamos recuperando parte de las horas que habíamos dejado pendientes el, para los días de mañana y para el día sábado. Vamos a hacer 30 minutitos más para calzar lo que faltaba y para poder agotar en caso nos faltara tiempo para hablar sobre esto. ¿Sí? Entonces vamos a proceder con el inicio de esta sesión y vamos a empezar hablando un poquito acerca de la jornada de trabajo. Porque a veces tenemos muchas dudas cuando hablamos de lo que es una jornada, cuando hablamos de lo que es un horario de trabajo. Cuando hablamos de una jornada y cuando hablamos de un horario de trabajo, estamos hablando básicamente de lo que se trataría como jornada, el tiempo en el que estoy a disposición básicamente de mi empleador y horario, el momento exacto de comienzo y fin de mi actividad laboral. Cuando hablamos de la jornada de trabajo, estamos hablando de todo ese tiempo en el que yo estoy a disposición del empleador. Todo ese tiempo en el cual yo prácticamente estoy a disposición del empleador en cuanto a los días. Ejemplo, les pongo el caso. Mi jornada de trabajo es de 6 días a la semana, 8 horas diarias. Mi jornada de trabajo entonces es todo el tiempo que dura la puesta a disposición de la actividad laboral. En suma, ¿cuál es mi jornada? 48 horas semanales. Como habrán personas que tienen jornadas de 40 horas semanales, habrán personas que tienen jornadas de 30 horas semanales y así sucesivamente, ¿no? Pero el horario de trabajo, ¿qué cosa es? Es el momento exacto de comienzo y fin del vínculo laboral. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo hablo del horario, estoy hablando de que mi inicio de mi horario de trabajo es a las 8 de la mañana. ¿Y cuándo finaliza mi horario de trabajo? A las 7 de la noche. Ese horario exacto en el que inicia mi trabajo y el momento exacto en el que finaliza mi actividad laboral es mi horario de trabajo. En ese sentido es importante que nosotros podamos identificar las diferencias entre ambos, entre lo que es una jornada y lo que es un horario de trabajo. Porque muchas veces confundimos términos y muchas veces también nos van a querer marear con los términos. Pero hay que tener en cuenta, horario de trabajo, de manera resumida, la forma en la que se ordena la jornada de trabajo, los horarios en los que se ordenan la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es la jornada de trabajo que establece la norma laboral vigente? Básicamente lo que dice la norma es que la jornada de trabajo que tenemos establecida normativamente es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Con esto, básicamente, y ustedes que forman parte de un sindicato lo deben de saber mejor que yo, saben de que esta jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales derivó de qué. ¿Cuál fue el motivo de estas 8 horas diarias o 48 horas semanales? ¿Alguno lo recuerda? ¿Alguno Ocho recuerda horas, por qué? A ver. 8 horas de descanso, creo que es, ¿no? ¿Ya? 8 horas de trabajo y 8 horas para supuestamente estar con la familia. Bueno, no, Para que no hagas tengo lo tan... que quieras, ¿no? Así es. Básicamente ese es el concepto. Y recuerden, ¿no? O sea, el 1 de mayo lo celebramos justamente por los mártires de Chicago, estas personas que lucharon por estas 8 horas de trabajo y que finalmente son las que se mantienen hasta la fecha
como tal vez el estándar de lo que son las jornadas de trabajo a nivel mundial. A nivel mundial se ha reconocido que el trabajo diario de una persona tiene que ser de 8 horas diarias y máximo 48 horas semanales. Por el concepto que mencionaba su compañero Rasmi, creo que fue, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que quiera. Esa lucha que se dio en su momento trajo consigo pues la muerte de algunos protestantes en su momento, en 1800, la verdad que no recuerdo bien el año, pero un 1 de mayo, y por la muerte de estos mártires de Chicago es que finalmente tenemos ese estándar. Ahora, a nivel normativo, legal, este estándar está reconocido en convenios internacionales. Es decir, hay convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen las 8 horas diarias y las 48 horas semanales como máximo. Y cuando digo como máximo, es porque es el máximo. O sea, yo podría establecer, si fuera el caso, si yo fuera, digamos, un país y quisiera tener una jornada menor, lo puedo hacer. Chile, por ejemplo, ya luchó por las 40 horas, ¿no? Y hay muchos otros que están peleando ahora incluso por las 36. Y eso eventualmente es algo que se va a dar en algún momento porque lo que se busca es justamente reducir el tiempo de trabajo y eventualmente reducir pues la carga, ¿no? Psicológica, física que pueda representar el trabajo para el trabajador. Ahora, en nuestro país, como les decía, la jornada ordinaria es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, pero reitero, al margen de que ese sea el máximo, yo como mi empleador puedo establecer una jornada menor. Una jornada menor a la máxima ordinaria. Lo que sí no se puede establecer jamás, incluso por acuerdo de partes, es una jornada mayor a las 48 horas. Porque eso sí no es posible. Ahora, puede suceder, y esto es importante que lo tengan en cuenta, que por ejemplo yo ahorita labore 48 horas en mi jornada de trabajo. Y que por algún motivo el empleador reduzca esas 48 horas a 40 horas. Y el empleador me diga, como te estoy reduciendo 8 horas, esas 8 horas te las descuento, te las reduzco. ¿Será posible? La respuesta es que no. Si yo ya tengo una jornada y eventualmente el empleador decide reducir lo que es la jornada, reducir básicamente mi tiempo a disposición del empleador, ello no va a implicar de ninguna manera una reducción a mi remuneración, salvo que yo brinde esa aceptación al empleador. Y es ahí donde intervienen ustedes como sindicato, ¿no? Cuando sucedan este tipo de cosas, una reducción de jornada que pretenda además una reducción de, de remuneración, participar y decir, ojo, vamos a conversar, vamos a ver por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque eventualmente se puede disponer el tema de la reducción de remuneración siempre y cuando exista un convenio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta algo. La norma establece las 48 horas semanales, pero además establece ciertas facultades al empleador. Es decir, establece la posibilidad de decirle al empleador, señor empleador, usted tiene ciertos derechos como empleador. Porque recuerden, hace un momento hablábamos de que el empleador tiene este poder de dirección, tiene el poder de dirigir su actividad. Y dentro de ese contexto se ha reconocido que al empleador se le da la facultad de ¿qué cosa? Primero, de establecer la jornada ordinaria de trabajo diaria o semanal. Es decir, que sea el empleador quien me diga cómo se trabaja, cuál es la jornada. A veces uno pensaría, no, pero es que el trabajador, porque suele pasar, ¿no? De que de un día al otro el empleador me dice, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana te cambio el turno. Tú dices, oye, ¿pero por qué? No me has preguntado. Pero ojo, ¿el empleador lo puede hacer? Sí, porque es parte de sus facultades. Siempre y cuando, ojo, esté dentro del ámbito de la razonabilidad. Entonces, ¿qué facultades tiene el empleador? Establecer la jornada ordinaria, establecer jornadas compensatorias de trabajo, y en un momento lo vamos a ver, pero ¿cuándo se da esto, por ejemplo? Oye, quiero que trabajes en feriado. Oye, pero es feriado, feriado se supone que no trabajo. Sí, pero tienes que trabajar. Lo que vamos a hacer es que te voy a compensar, ¿no? Con descansos. O te voy a hacer compensar estas horas que dejaste de elaborar con estas otras. ¿Puede establecer esas jornadas compensatorias? Por supuesto que puede. Puede, miren, reducir o ampliar el número de días de jornada semanal de trabajo. ¿Puede cambiarme el régimen? Por supuesto que sí.
Puede establecer jornadas atípicas de trabajo, que es lo usual en la minería, ¿no? Ustedes no sé qué régimen mantienen. ¿Qué régimen tienen? ¿7 por 14? ¿Cuál es su régimen? 14 por 7. 14 por 7, ¿no? Entonces, claro, ahí eventualmente el empleador está haciendo uso de esto, establecer una jornada atípica de trabajo. La jornada que ustedes tienen no es típica porque no todas las empresas se manejan de la misma forma, ¿no? Pero yo que tengo una actividad atípica como lo es la minería, puedo establecer esas jornadas atípicas. Puede también, ¿qué cosa hacer el empleador? Establecer turnos de trabajo fijos o rotativos. Puedo decirte que todas las semanas vas a trabajar de noche, como puedo decirte 2 semanas vas a trabajar de noche, 2 semanas de día. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Y puedo establecer qué cosa también, modificar los horarios de trabajo. Es decir, la hora de ingreso y la hora de salida. ¿Todo eso puede hacer mi empleador? Sí puede. Pero hay un pero. Primero, dentro del ámbito de la razonabilidad. Y en segundo lugar, siempre y cuando quiera hacer el cambio, tiene que seguir el procedimiento que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es ese procedimiento? Primero, que cuando yo como empleador quiera hacerte el cambio, lo primero que tengo que hacer es comunicarte con 8 días de anticipación que te voy a hacer el cambio. Es decir, no puedo decirte de un día al otro, oye, mañana tu turno empieza a tal hora. No puedo, porque estaría yendo en contra de las disposiciones normativas. La norma me dice expresamente, para hacer el cambio se tiene que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento primero es comunicar con 8 días de anticipación al trabajador que vas a hacer el cambio. Una vez que ustedes les comunican eso, ustedes dentro del plazo de 3 días de notificados tienen la posibilidad de ¿qué? De solicitar una reunión con el empleador. Imagínense, les dicen, de aquí 1 semana y media les vamos a cambiar el turno. Ya no van a trabajar de día, van a trabajar de noche. Oye, pero eso me puede afectar, no lo sé. ¿Qué puedo hacer una vez que me notifican? Dentro de los 3 días siguientes, puedo solicitar una reunión a mi empleador. ¿Para qué? Para tal vez negociar, decirle, oye, no, mejor hagamos esto, etc. El empleador puede o no aceptar la negociación. Y si no la acepta, pues lo que puede hacer luego de pasados esos 8 días es implementar la medida. ¿Y ustedes qué pueden hacer frente a esa implementación de la medida? Eventualmente ir ante la Autoridad Administrativa de Trabajo e impugnar la medida en un plazo máximo de 10 días. Entonces, ¿el empleador puede establecer las jornadas? Sí. ¿Puede cambiar las jornadas? ¿Puede cambiar? Sí. ¿Pero yo puedo hacer algo frente a eso? Sí. Evidentemente, demostrando el por qué me afecta, qué situación podría generarse si es que se asumen estos cambios, etc. Pero hay que tener en cuenta que sí se puede hacer algo. Ahora, seguro muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y si es algo abusivo? Imagínense, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida de 8 a 8 de la noche. Y ahora me están diciendo, no, quiero que trabajes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y te voy a cambiar los turnos para que sean rotativos y a veces empieces de noche y a veces empieces de día. Y eso te afecta completamente el tema del sueño y no lo sé. Y alguien seguro está medicado y dice, oye, pero no puedo seguir este ritmo, no lo sé. Pero el empleador ya lo dispuso, ya cumplió con comunicarlo con 8 días, ya hiciste la reunión, no te hicieron caso, has impugnado la medida, pero va a demorar ante la autoridad administrativa. Ustedes seguro pensarán y dirán, bueno, no hago caso, no cumplo con lo que me está diciendo el empleador. Pero la respuesta es, lamentablemente, vamos a tener que cumplir con lo que nos están ordenando porque tienen ese poder de dirección. El tema del procedimiento y el cuestionamiento en las sedes administrativas, judiciales, es un tema aparte, que se podrá ganar eventualmente. Pero, mientras tanto, para yo evitarme problemas, tendré que cumplir, pues, propiamente con esa orden. ¿Por qué? Porque forma parte de su facultad de dirección. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, consulta sobre este tema de las facultades que tiene el empleador y el procedimiento que se puede seguir para, de alguna manera, garantizar el cumplimiento del procedimiento para la adaptación de la jornada. ¿Está todo claro? ¿O hay por ahí alguna duda, alguna consulta? Por ahora, lo único que quiero que sepan es que el empleador tiene esas facultades y que hay ese procedimiento para impugnar eventualmente esa decisión. Consulta, César. Rasmi, te escucho. En el caso de
de un imprevisto. Por ejemplo, nosotros en las guardias hacemos turno día, luego turno noche. Pero ¿qué sucede? En el tercer día de trabajo, que estás trabajando de día, te dice que vayas de noche, ¿no? Ahí todavía es aceptable porque tienes tiempo para descansar. Pero en el caso de que tú estás turno noche y te envíen al turno día, improvistamente, eso amerita a que uno pueda hacer su reclamo. ¿Sí? O sea, si no siguen el procedimiento de comunicarte con 8 días de anticipación y de la nada te dicen, oye, mañana, Rasmi, ¿sabes qué? Quiero que empieces en la mañana y no has descansado nada, por supuesto que puedes. Incluso ahí yo creería que, porque ¿ante quién tendrías que recurrir para que sea inmediato? Ante Sunafil. ¿Y qué es lo que podría sacar Sunafil o cómo podría eventualmente cuestionar la medida Sunafil ante el empleador? Primero, porque no ha cumplido con el procedimiento. O sea, no ha cumplido con lo que te he estado explicando de comunicar con anticipación, de establecer pues el procedimiento. Y en segundo lugar, porque me parece que si no está garantizando tu descanso, también está atentando contra algo esencial dentro del sector minero y en cualquier sector industrial, la seguridad y salud en el trabajo. Porque creo que ustedes más que yo saben que uno tiene que estar muy bien descansado para ejecutar estas actividades de riesgo. Y si a mí no me dejan descansar un día y de la nada me mandan a un... Estaba en turno noche y de la nada al día siguiente me dicen empiezas turno día, eso evidentemente puede afectar mi desempeño, puede representar una exposición al riesgo y eventualmente la autoridad administrativa e inspectiva de trabajo podría sancionar también por eso. Bien, César, gracias. La última, en el caso de que, mire, nosotros hacemos turnos rotativos de los 14 días, de día y de noche. Usted explicaba que la empresa está en la facultad de exclusivamente puede mandarte solo trabajar de noche, pero hay algo que uno pueda pedir ante la empresa, porque sabemos que el turno noche afecta en la salud, ¿no? Al personal, a cualquiera, trabajar constantemente de noche. Es por Ujú. eso que se solicita, ¿no? Que trabajen turnos rotativos. Pero si en el caso hubiera de que, de que solo te mande de noche a trabajar, vamos a suponer 2 meses, un mes, a qué me acojo yo como trabajador? Lo que yo te recomendaría es que, claro, en principio ir por este lado no te va a servir mucho porque no está habiendo un cambio. Por donde tú sí podrías ir es por lo que te he dicho, por el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque sí hay criterios jurisprudenciales e incluso de convenios internacionales que reconocen que el trabajador tiene que tener un descanso adecuado. Y cuando no hay ese descanso adecuado, lo que se está minando, lo que se está afectando es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si pasara una cosa así, si alguno de ustedes lo tienen constantemente en turno noche y eso sienten que los puede estar afectando, tal vez lo conveniente es de que ustedes envíen, como lo vamos a ver más adelante, una carta que depende mucho de cómo lo quieran ver ustedes, pero si quieren ya entrar directamente a la confrontación, una carta de cese de actos de hostilidad, en donde digan de que este tipo de actos lo pueden considerar como un acto de hostilidad porque están atentando contra su seguridad y su salud. El hecho de mantenerme permanentemente de noche, en turno noche, está afectando y minando contra mi salud y ustedes no están haciendo nada y por lo tanto iniciar una acción de ese tipo para que pueda calzar por ahí. El primer paso evidentemente siempre es hacer un requerimiento, tal vez no sin llegar al tema de actos de hostilidad, pero sí un requerimiento diciendo, señores de la minera, dense cuenta que conforme a este criterio internacional, conforme a este convenio, conforme a este criterio establecido por SUNAFIL, yo tengo el derecho, pues propiamente, de descansar para poder brindar un servicio dentro de las condiciones de seguridad adecuados. El hecho de mantenerme en esta situación por más de 2 meses, evidentemente está afectando mi salud y por lo tanto requiero que por favor se hagan los cambios pertinentes para que haya una rotación en cuanto a los turnos. Créanme que si la empresa es inteligente y está bien asesorada, va a optar por hacer el cambio porque estamos ya exponiendo una situación que incluso a nivel de seguridad y salud en el trabajo ya las puede exponer por si pasara algo eventualmente, ¿no? O sea, imagínense, me mandan una carta de este tipo y por algún motivo sucede un accidente. ¿Quién tiene la culpa? Entonces, ese creo que sería la estrategia, ¿no? O sea, llevarlo por ese lado porque finalmente lo que estamos tratando de garantizar acá es el tema de seguridad y salud en el trabajo. No ir mucho por este campo, porque este campo es cuando se generan las modificaciones o los cambios. En el caso que me estás comentando, no ha habido una modificación, simplemente es una situación regular que se viene ejerciendo, entonces ahí ir más bien por el tema de seguridad y salud en el trabajo.
Sí, Rasmi, ¿quedó claro? Hola, ¿se me escuchó, Rasmi? Creo que sí. ¿Los demás me han escuchado? Sí, 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 le entendí. Muchas gracias. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, creo que queda claro el tema de las facultades del empleador y el procedimiento que eventualmente tendría que seguir un empleador para este tipo de situaciones. Y ahora quiero que ustedes conozcan también otro aspecto esencial dentro de lo que son las jornadas, que son los tipos de trabajador por la jornada. Judith. Buenas tardes, César. Una consulta. Por decir, como había comentado el compañero, llevar dos guardias en el mismo turno que es turno noche. En este caso, por decir, en caso, si yo quisiera solamente trabajar puro día por temas de estudios, ¿de qué manera podría proceder para que me Mira, puedan facilitar eso? por un tema de estudios, yo la verdad ahí sí creería de que el empleador podría cuestionar un poquito la medida o el requerimiento que tú estás haciendo, porque es un tema que no guarda mucha relación con la empresa o con la seguridad de la empresa, con la ejecución regular de un trabajo adecuado, sino más bien con una decisión personal tuya, ¿no? Y en esos casos, o sea, en realidad el empleador no tiene la obligación de decir, como tienes que estudiar, te voy a dar pues esas facilidades. No hay esa obligación. El empleador en ese sentido va a depender de él si opta por darte solamente los turnos mañana o darte para garantizar tus estudios, porque en realidad no es una obligación legal, ¿correcto? Eh, Podrías promoverlo tal vez por los campos que hemos estado conversando, pero que tú busques solamente estar en turno mañana, me parecería un poco que podría ser cuestionable a nivel de la mina. Incluso si yo fuera, por ejemplo, el asesor de la mina, te diría, es que mira, necesito mantener el tema de los cambios de turnos, justamente por lo que conversábamos hace un momento con Rafa, porque no puedo tener a trabajadores siempre en la noche. ¿No? Entonces a veces tengo que mandarte a ti que estás turno mañana de noche para que los reemplaces y ellos puedan descansar. Entonces estaría como que medio justificado, porque no hay una disposición normativa que me diga por estudios tengo licencia. Ok, gracias. Perfecto, Judith. ¿Jesús? Buenas tardes. Una consulta. Si se pudiera dar el caso de que la empresa nos diga en dos turnos intermitentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este caso que estamos 10 horas, 5 horas, por ejemplo, en la mañana y 5 horas en la noche. ¿Eso se pudiera dar o no? Se podría si es que la empresa así lo considera, pero particularmente yo creo que por un tema de experiencia, o sea, por la experiencia que yo tengo, dudo mucho que lo acepten, porque por un tema de producción y cumplimiento tal vez de sus producciones, ellos optan siempre por manejarlo en dos turnos, ¿no? Gente que esté solo en la noche, gente que esté solo en la mañana para maximizar la producción. Si yo, por ejemplo, voy a decir, mira, este turno en la mañana y luego damos un espacio de refrigerio, lo que fuera, o de tiempo de descanso y luego vuelves a retornar en la noche, no es, vamos a decirlo, y hay que ser muy fríos en este sentido, no es operativo, ¿no? Entonces, dudo mucho que lo puedan o lo quieran hacer. Pero si ellos quisieran hacerlo, claro que lo pueden hacer, ¿no? O sea, por un tema unilateral lo pueden hacer. También ustedes tal vez lo podrían plantear en su pliego de reclamos, porque finalmente es un tema de definir o de tomar acuerdos entre las partes, ¿no? Pero, reitero, tal vez por un tema operativo lo más probable es de que no se acepten. Sí, Jesús. No, gracias, gracias. Perfecto. Listo. Bueno, creo que ha quedado claro un poquito el tema de las funciones o, vamos a decirlo, el poder que tiene el empleador frente a estos extremos. Y ahora quiero que veamos sobre todo los tipos de trabajador que existen a partir de la jornada, porque la norma reconoce que hay tipos de trabajador conforme al tipo de jornada que ellos tienen. Y aquí es importante que ustedes tengan en cuenta básicamente dos tipos de trabajadores. Trabajadores sujetos a fiscalización y trabajadores no sujetos a fiscalización. Lo usual es que en la mina hayan trabajadores, y sobre todo los trabajadores operarios y demás, sean trabajadores sujetos a fiscalización inmediata. ¿Quiénes son esos trabajadores?
Son esos trabajadores que están sujetos a una jornada laboral máxima, son esos trabajadores que tienen una obligación básica ¿de qué? De marcar registros de ingreso y salida, de marcar su asistencia, y eventualmente cuando hacen trabajo en sobretiempo, que se les pague el trabajo en sobretiempo. Pero así como hay esos trabajadores, hay trabajadores a los que no les alcanza esa obligación. Es decir, trabajadores que no necesitan registrar ingresos y salidas, trabajadores que no generan trabajo en sobretiempo. Y esos trabajadores son los que se denominan trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. ¿Cuáles son esos trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata? Básicamente 3. Los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata propiamente dichos, que son esos trabajadores que laboran totalmente o parcialmente fuera del centro de operaciones o del centro de trabajo. Esos trabajadores que no los puedo controlar. Esos trabajadores que salen de la empresa y que mirarán cómo hacen su chamba. Esos trabajadores no son sujetos a fiscalización y al ser no sujetos a fiscalización, primero, no les pago horas extras y no tienen obligación de marcar. En segundo lugar, personales de dirección o de confianza. Se dice que el personal de dirección o de confianza, por esa misma situación, no necesita estar sujeto a un horario. Porque imagínense, si se rompió un tubo, lo voy a llamar y me va a decir, no, todavía no estoy trabajando, espérame hasta mañana a las 6 de la mañana. Obviamente eso es casi imposible, ¿no? Ese tipo de trabajador, ese personal que necesito que esté atento y que tome decisiones, necesita estar al 100% las 24 horas prácticamente conmigo. Entonces ese personal está no sujeto a fiscalización inmediata, pero por ser un personal de dirección. Ojo que a veces a estos personales de dirección o de confianza, el propio contrato les establece una jornada, y en ese caso, ¿qué prima? El contrato, porque es lo que más beneficia al trabajador. Y en tercer lugar, los servicios de intermitentes de espera, vigilancia o custodia. ¿Quiénes son este tipo de trabajadores? Por ejemplo, un trabajador portero. Ese trabajador que está ahí y que te pide el photocheck, ¿no? Cuando he entrado a mina, cuando estaba en la garita, había un señor que me dijo, a ver cómo se llama usted, présteme su DNI, vamos a ver si tiene autorización, vamos a ver si tiene su seguro, ¿no? ¿Y qué hacía? Básicamente eso. Cuando yo me fui y mientras venía alguien más, ¿él qué hacía? Nada. Prácticamente estaba en un tiempo de espera, de vigilancia, hasta que llegara alguien más a la puerta. Ese tipo de trabajadores son trabajadores de servicios intermitentes, porque tienen lapsos de actividad y lapsos de inactividad. Ese tipo de trabajadores tampoco están sujetos a fiscalización. Por lo tanto, no están obligados a marcar asistencia y no están obligados a que se les pague horas extras. Es importante reconocer esto porque muchas veces a algunos pretenden calificarnos como trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata con el único objetivo de ¿qué? De no pagarnos horas extras. Pero si, por ejemplo, me dicen, no eres sujeto a fiscalización, pero me haces marcar un registro, me controlas el tiempo de ingreso, de salida, me dices a cada rato, oye, ¿dónde estás? Te estoy viendo por las cámaras, cosas así, soy un trabajador sujeto a fiscalización y por lo tanto me tienes que pagar horas extras. Importante además que se tenga en cuenta que cualquier tipo de trabajador tiene derecho como mínimo a 45 minutos de refrigerio, mínimo. Y aquí viene algo importante porque esto es una pregunta muy usual. ¿Esos 45 minutos forman parte de la jornada? Y la respuesta es que no. Los 45 minutos no forman parte de la jornada. Mi tiempo de refrigerio, que puede ser más a 45 minutos, no forma parte de mi jornada. Si a mí me dan una hora de refrigerio, no es de que esa hora se incluye dentro de la jornada, para nada, es un tiempo que está fuera de. Pero como mínimo me tienen que dar 45 minutos de refrigerio. ¿Sí? ¿Hasta aquí ha quedado claro? Doctor, una aclaración, ¿me permite? Sí. Sí, doctor, lo que dice es cierto, ¿no? Son 45 minutos para el tema del refrigerio y no están dentro de la jornada. Sin embargo, nosotros por convenio tenemos una hora de refrigerio y sí esta hora es computable dentro de nuestra jornada. O sea, ustedes por convenio han decidido incorporarlo así y Buenaventura ha aceptado. Así es, doctor. Correcto. En ese caso, debería vamos a decirlo, primar lo que dice el convenio colectivo. Aquí tan solo para que lo tengan en cuenta todos. Hay diferentes fuentes de derecho del trabajo. La norma, ¿no? Lo que son los convenios colectivos,
lo que son los tratados, lo que es la Constitución. El convenio colectivo es la máxima expresión de la fuente de derecho laboral porque es el acuerdo que toman el empleador y el trabajador. Si ustedes tienen un convenio colectivo en ese punto, evidentemente lo que va a primar es su convenio colectivo. Y si ustedes lo están incluyendo dentro de la jornada, es importante que tengan en cuenta que eso va a tener que ser considerado dentro de su jornada. ¿Sí? Y eso es importante para cualquier otro extremo. Si en algún momento ustedes escuchan que yo les estoy diciendo algo que establece la norma, pero que en su convenio colectivo ustedes tienen una condición mejorada, háganle caso a su convenio. Porque es la principal fuente de derecho y más aún si les otorga una condición más beneficiosa. Porque dentro de los principios del derecho del trabajo se reconoce algo que se denomina condición más beneficiosa. ¿Qué pasa si ante una misma situación hay diferentes interpretaciones? Ejemplo, lo que estamos viendo acá. La norma me ha dicho 45 minutos y que están fuera de la jornada, pero el señor Teófilo me dice, no, no, no. En mi convenio colectivo que hemos suscrito dice que los 45 minutos no son 45, es una hora y además está dentro de mi jornada. ¿Qué prima? Una misma situación, dos fuentes de derecho. ¿Cuál aplico? La fuente que favorece más al trabajador, en este caso su convenio colectivo. Gracias por la aclaración, señor Teófilo. Ahora, ¿por qué es importante que tengan en cuenta este tema de las jornadas? Porque viene lo que es el trabajo en sobretiempo. Es decir, ¿qué es el trabajo en sobretiempo? Es ese trabajo que yo realizo fuera de mi jornada. Y ese trabajo que realizo fuera de mi jornada necesita, de manera expresa, el pago por la contraprestación de ese trabajo realizado fuera de mi jornada. Y aquí viene algo importantísimo. La norma dice que el trabajo en sobretiempo es voluntario. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a realizar trabajo en sobretiempo, se supone que yo tengo que aceptar el realizar el trabajo en sobretiempo. Pero claro, ustedes ya saben, como lo comentábamos incluso cuando hablábamos del contrato de trabajo, la regla es una, pero a veces las cosas no son tan así como lo establece la norma, ¿no? Y este es un claro ejemplo de ellas, porque a veces el empleador me dice, no, quiero que trabajes hasta tal hora. Oye, pero ya estoy cansado. Sí, pero es que necesitamos producir. A veces como que se rompe este criterio de que sean voluntarias, ¿no? Ahora, si pasara una cosa así y ustedes tienen cómo evidenciar que no ha existido la voluntad de ejecutar ese trabajo fuera de las horas de trabajo, fuera de sus horas de trabajo, aquí sucede algo importante. Porque si no han sido voluntarias, si a mí prácticamente me han obligado a hacer esas horas extras, la norma ya no reconoce los porcentajes que vamos a ver en un momento, sino que establece un porcentaje mayor. ¿Y qué es esto de los porcentajes? Lo que pasa es que la norma me dice, como las horas en sobretiempo son voluntarias, si tú trabajas en sobretiempo 1 hora, 2 horas, esas 2 primeras horas se van a hacer con una sobretasa del 25%. Ejemplo, si gano 100 soles por hora, si yo trabajo 2 horas en sobretiempo, me van a tener que estar pagando 125 soles por hora. Ya no solo 100, 125 por hora. Porque es lo que establece la norma. Ahora, si se superan las 2 horas, ya que empieza a pasar, a partir de la tercera hora en adelante, ya no es sobre 25%, ya no es el valor de la hora con una sobretasa del 25%, sino el valor hora con una sobretasa del 35%. ¿Eso qué significa? Que me van a estar pagando 135 soles por hora. Pero ¿qué pasa si este trabajo en sobretiempo no es voluntario como lo establece la norma? Es un trabajo coaccionado prácticamente, ¿no? O sea, me he visto obligado a hacer las horas extras. Si hay esa obligación, eventualmente esas horas extras van a tener que ser consideradas o pagadas con una sobretasa del 100%. Ya no 100, ya no 125, ya no 135, 200 soles. Y eso es importante que se tenga en cuenta. Ahora, las horas en sobretiempo eventualmente van a ser obligatorias en caso fortuito o fuerza mayor, solo cuando haya una situación de este tipo, ¿no? Pero si no las hay, necesariamente van a tener que ser voluntarias. Y hay que tener en cuenta que la actividad laboral fuera de la jornada, sea antes o después, se presume que es trabajo en sobretiempo. Muchos empleadores dicen, oye, no, pero es que lo hizo sin mi permiso. No, yo no le dije que lo hiciera, pero lo hizo. Pero de alguna manera la norma presume que han sido prácticamente autorizadas o que este trabajo en sobretiempo ha sido ejecutado por órdenes del empleador, porque le impone prácticamente al empleador la obligación de controlar la jornada, de hacer que el empleador no supere la jornada regular.
Si yo no logré controlar eso, pues tendré que abstenerme a lo que estamos conversando. Y otro aspecto que deben de tener en cuenta, fuera del trabajo en sobretiempo, es el trabajo nocturno. Porque muchas veces o algunos podríamos tener la idea de, oye, trabajo nocturno, eso significa que me tienen que pagar más si yo trabajo en la noche. Es decir, si mi remuneración es una y yo trabajo de noche, me tienen que pagar sobre esa remuneración más. Pero hay que tener en cuenta que la norma no precisa exactamente eso. La norma nos dice que si yo trabajo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, mi remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital más el 35%. Hoy en día, mi remuneración entonces no podría ser menor a 1.525,50. Es decir, si ustedes los hacen trabajar más de las, vamos a decirlo, de las horas expresadas aquí, ¿no? Y eventualmente laboran entre las 10 y las 6 de la mañana, su remuneración no podrá ser menor a 1.525,50. Ojo, reitero, para que no quede malentendido, la norma me dice que la remuneración no podrá ser menor a eso. No es que la norma me diga tu remuneración más 35%, porque a veces tenemos esa equivocada idea. No, la norma me dice, mínimo te tienen que estar pagando la remuneración mínima vital más el 35%. Si me pagan 2.000, ¿está pasando algo? No, están cumpliendo con la norma. De hecho, la congresista Sigrid Bazán había establecido o había impuesto una propuesta normativa que estableciera el criterio como el que a veces tenemos esa confusión, ¿no? O sea, mi remuneración más 35%, pero eso todavía es una propuesta, no ha llegado a ser ley, ni siquiera está en debate en el Congreso. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, como ustedes bien me lo han mencionado, es rotativo, ¿no? O sea, tengo horarios nocturnos rotativos. Bueno, lo que voy a tener que hacer es básicamente dividir estos 1.525,50 de acuerdo, evidentemente, a la cantidad de días que yo trabajo de manera rotativa y garantizar con ello que se esté cumpliendo con el mínimo. Si alguno de ustedes labora en estos horarios y gana menos de 1.525,50, es importante que tal vez revisen esta situación. Si no es así, pues en realidad no hay mucho que cuestionarnos porque prácticamente el empleador está cumpliendo con este extremo de la normativa. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta. ¿Quedó claro hasta aquí? Jesús. Una consulta, César. Sí. El tema del sobretiempo, como mencionas, ¿quién determina o cómo se determina el tiempo? Porque si bien es cierto, 1 hora es 60 minutos. Ya, ahora, por ejemplo, en el tema de sobretiempo, si a mí me levantan, digamos, en la madrugada, la empresa considera de hora a hora, pero ¿quién lo establece? Por ejemplo, si yo llego a marcar 1:30 de la mañana, 1 hora Ya. sería considerado 2:30 de la mañana, ¿no es así? Correcto. Ya, eso lo considero yo desde mi punto de vista. Pero por eso, ¿quién lo determina el sobretiempo? Cuando la empresa lo dice, me dice a mí, 1:00 de la mañana es hasta 2 la hora. ¿Lo determina la empresa o hay alguien quien lo determine ese tiempo? Es que en realidad la hora se genera conforme a la hora cronológica, o sea, 60 minutos, ¿correcto? Ahora, si tu pregunta va en el sentido de que a veces la empresa, por ejemplo, te dice, yo te he despertado a la 1 y te voy a pagar recién la hora en sobretiempo si es que yo te hago trabajar hasta las 2, ese es un criterio que podrían estar asumiendo ellos, pero que eventualmente tú lo podrías cuestionar. Porque eventualmente la norma te está diciendo toda ejecución de trabajo fuera de la jornada. Así sean 5 minutos, ya es fuera de la jornada y ya debería de tener ya tendría que tener un cálculo en sobretiempo. Tú me dirás entonces, ¿y cómo lo calculo? Tal vez podría ser una opción el que yo agarre y diga, por ejemplo, poniéndonos el caso de que tú ganas 1.000 soles, ¿ya? O 100 soles por hora. Si estamos hablando de las 2 primeras horas, serían 125 soles por hora extra, ¿no? Hasta ahí estamos, 125 hora extra. Pero digamos, tú me dices, pero yo solamente he elaborado 5 minutitos en sobretiempo.
Claro, si yo quiero hacer una interpretación más favorable para ti, ¿cómo haría? Esos 125 los divido entre 60 para saber cuánto es el valor por minuto. Y ese valor por minuto lo multiplico por esos 5 minutos y tendría 10 soles con 41. Es una interpretación que se puede manejar, por supuesto que sí, en el sentido de que es un trabajo en sobretiempo, fuera de mi jornada. ¿Sí, Jesús? Sí, no, lo que yo iba es quién determina la norma o la empresa determina el horario. Por ejemplo, como tú dices, ¿no? De 1 a 2. Ya, ¿quién lo determina eso que sea de 1 en punto de la mañana a 2 de la mañana? ¿Por qué no de 1:30 que empiezo a marcar a 2:30? No me dejo entender, creo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahorita no te estoy entendiendo bien. Entiendo por lo que me dices, o sea, ¿quién define las horas de trabajo? No, no, ¿quién determina la hora de sobretiempo? Por ejemplo, digamos, a mí me despiertan, como le digo, 1 de la mañana, pero a la hora que yo marco, digamos, es 1:30 de la mañana. Lo Ah, ideal ya. es que lo ideal es que de 1:30 de la mañana a 2:30 de la mañana es una hora reconocida de sobretiempo. Ajá. ¿Me dejo entender ahora? Sí, correcto. Ya. Entiendo, Ah, claro, por lo pero, que... pero Sí, ahora vamos, ¿quién determina que no debe ser 1:30? A ti te voy a empezar a pagar recién de las 2 de la mañana hasta 3 de la mañana. Ese tiempo, o cómo se determina eso, quisiera saber, ¿no? correcto. En realidad el tiempo que va a determinarse o sobre el que se va a calcular la hora es el momento en el que tú marques tu registro de asistencia. Si tú, por ejemplo, lo marcas, tú me dices, no, me han levantado a la 1, pero recién he marcado a la 1:30, a partir de la 1:30 es que se empieza a calcular la hora en sobretiempo. No a partir de la 1 que te han despertado, sino a partir de la hora en que registraste y hasta el momento en que te fuiste. O sea, el tiempo de registro dentro de tu ingreso y la salida es lo que se va a considerar para ver si estás dentro de tu jornada y si se ha excedido tu jornada, ahí es donde se empieza a calcular la hora extra. Lo que determina básicamente es tu horario registrado en tu registro de asistencia. ¿Y en mérito a qué? En mérito a la ley. Ah, ok, gracias. Listo, Jesús. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Perfecto. Ahora, vamos a algo que tal vez les interese a ustedes, y es el tema de la jornada típica, ¿no? Porque, como yo les decía, claro, a nivel normativo, una jornada ordinaria es fácil, 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero la norma nos dice de que eventualmente la jornada también puede cambiar, en el sentido de que se le otorga la facultad al empleador para fijar jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo, siempre que sea necesario por la naturaleza especial de las labores de la empresa. En el caso de la minera, en el caso de las empresas mineras, la propia naturaleza permite de que se establezcan este tipo de jornadas. Y por lo tanto, se puede hacer que la jornada no sea pues una jornada habitual de 8 horas diarias, ¿no? De 6 días a la semana, sino de que eventualmente se podría hacer un intercalado de días o que eventualmente yo pueda establecer una jornada distinta a la usual. Ejemplo de lo que ustedes me decían, 14 días por 7 de descanso, 14 días de trabajo por 7 de descanso. Y aquí viene algo importante, que bueno, por lo que ya me han ido adelantando, de alguna forma la empresa está respetando, pero que muchas empresas mineras no respetan. Y es el tema de la jornada típica y la manera en la que se establece. Porque el Tribunal Constitucional en el año 2006 saca una sentencia, que es la que están viendo en pantalla, que es la 4635-2004, y que dice expresamente que tratándose de jornadas atípicas en cualquier tipo de actividad laboral, las jornadas no pueden superar, ¿qué cosa? El promedio de 8 horas diarias ni de 48 horas por semana. Ya sea que se trate de un periodo de 3 semanas o un periodo más corto. Pero preciso eso de ya sea que se trate de un periodo de 3 semanas o de un periodo más corto. Entonces, vino la pregunta, ¿a qué te refieres con eso de en un periodo de 3 semanas? Y ahí es donde empezó todo. Porque con este criterio del Tribunal Constitucional se dice, ¿yo puedo fijar turnos o jornadas atípicas? Por supuesto que sí. Pero esas jornadas atípicas que tú vas a fijar
no pueden superar dentro de un periodo de 3 semanas, en promedio, 8 horas diarias de trabajo o 48 horas a la semana. En ese sentido, es que prácticamente se establece un criterio. Que el Tribunal Constitucional me está haciendo referencia a 3 semanas. Por lo tanto, lo máximo que se va a poder laborar, porque miren, si me dicen 48 horas por semana en un máximo de 3 semanas, ¿qué estaría tratando de decirme el Tribunal Constitucional? Que son 48 por 3 como máximo. Es decir, 144 horas en esa jornada típica. Es decir, en mi jornada típica, yo puedo hacer trabajar a mi trabajador como quiera, pero siempre y cuando no supere, en cuanto a las horas de trabajo dentro de la jornada, antes del descanso, 144 horas. Y en segundo lugar, al ponerme 3 semanas, me está fijando prácticamente el margen de 21 días como máximo. O sea que la jornada de trabajo y de descanso no puede superar los 21 días. Con esto entonces surge la duda. ¿Un régimen, por ejemplo, de 30 por día sería válido? Y de acuerdo a este criterio, les digo que no. ¿Por qué? Porque superó las 3 semanas. Las 3 semanas, 21 días. ¿Esa jornada de 14 por 7 será válida, sí o no? 14 días de trabajo por 7 días de descanso, ¿está dentro del margen de las 3 semanas, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? El Tribunal Constitucional, reitero, para que les quede claro, nos ha dicho, una jornada típica no puede superar las 3 semanas y como máximo por semana 48 horas. Eso quiere decirme que solamente puedo establecer jornadas de trabajo con descanso incluido dentro de 3 semanas, es decir, 21 días, y horas de trabajo máximo 144. Entonces, una jornada, o imagínense, una jornada típica de 30 días de trabajo por 10 días de descanso, ¿será válida bajo ese criterio del Tribunal Constitucional? ¿O es que está superando los 21 días? Si sumamos 30 más 10, ¿cuántos días hay? Si estamos sumando los 30 días de trabajo más 10 días de descanso, ¿cuántos días tengo? A ver. 40. 40, supera el promedio. Superé los 21 días. Entonces, es inválida por el simple hecho de los 30 por 10. Ya. 15 por 15. ¿Se puede o no se puede? 15 por 15. No, igual supera los 21. Superó los 21 días. Por eso los regímenes comunes, vamos a decirlo, siempre toman como base máximo el 14%. O sea, los que son válidos, ¿no? Y ahora, perfecto, 14 por 7, ¿está dentro de los 3 semanas? Por supuesto, están justo en los 21 días. Pero además, yo tengo que calcular de que en esos 14 días de trabajo yo no supere las 144 horas. O sea, máximo me podrán hacer trabajar pues 10, tal vez 10 horas y media al día. Pero 11, a ver, multipliquemos 11, voy a usar mi calculadora, 11 por 14. ¿Cuánto sale? A ver, multipliquen ustedes. 11 por 14. ¿Cuánto sale? 11 por 14. A ver, ¿quién tiene calculadora? 154. 154. ¿Sería válida esa jornada? No. No, porque el máximo son 144 horas. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque es el criterio que estableció el Tribunal Constitucional. Ahora, es importante que lo sepan. Recientemente ha salido una sentencia de la Corte Suprema que dice que en realidad este criterio de las 3 semanas es un criterio del Tribunal Constitucional. Que eventualmente a nosotros lo único que nos tiene que importar es que sean 48 horas semanales. Es un criterio de la Corte Suprema. Pero lo que les estoy comentando es el Tribunal Constitucional. Entonces, si ustedes quisieran defender la posición
de que, oye, mi jornada está por encima y demás, ¿tienen cómo hacerlo? Por supuesto que sí, a través de esta sentencia. Pero lo más probable es de que los empleadores, con este último criterio de la Corte Suprema, entiendan o empiecen tal vez a decir, no, pues, o sea, tal vez nos conviene manejar la idea del criterio de la Corte Suprema porque vamos a poder ampliar las horas de trabajo y demás. Sin embargo, si hacen eso bajo este nuevo criterio, recuerden, esa modificación que va a implicar, que tengan que hacer el procedimiento. Y ojo, si me aumentan el número de horas, también me tienen que aumentar el tema económico. Y ojo, nunca puede superar las 48 horas. Así que habrá que hacer mucho, los empleadores, si quisieran asumir ese criterio que les estoy comentando, tendrán mucho que analizar. Por el momento yo les digo, tengan en cuenta este criterio, que sí es un criterio del Tribunal Constitucional. Y que incluso es un precedente vinculante. ¿Sí? ¿Queda claro entonces el tema de las jornadas atípicas? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor César, gracias. Bacán, gracias, Zacarías. Entonces, hasta aquí ya hemos visto algo que forma parte regular de cualquier vínculo laboral. Ya hemos visto cómo se hace la contratación de trabajadores, ya hemos visto qué tipos de trabajadores o de contratos de trabajo existen, hemos visto que dentro de la relación de trabajo que ya se asume frente a un trabajador existe este tema de las jornadas de trabajo, qué se aplica o cómo se realizan y se tienen que calcular las jornadas y demás, cómo se genera el trabajo en sobretiempo, cuánto me tienen que pagar por trabajo nocturno. Y ahora lo que quiero hacer también en esta sesión es que veamos el tema de los descansos. Sé que nos quedan poquitos minutos, pero no se preocupen, voy a tal vez centrarme en uno de los descansos para que podamos acabar dentro del tiempo y tampoco ustedes estén muy sobrecargados de información. Cuando hablamos de descansos, me gustaría empezar hablando del descanso semanal obligatorio. La norma establece que el trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso remunerado en cada semana. ¿Correcto? Por lo tanto, una jornada regular de 7 días a la semana, cuanto menos tiene que tener un día de descanso. Es así de simple. Y la remuneración que se otorgue por el día de descanso semanal obligatorio es equivalente a una jornada diaria. Cuando se hace mención al descanso semanal obligatorio, prácticamente lo que me está diciendo la norma es que el trabajador tiene derecho a descansar 24 horas consecutivas cada semana. Y la norma también me dice que de preferencia los descansos van a ser el día domingo. Pero claro, hablando de su condición, la de ustedes como trabajadores de un régimen atípico, esto del descanso semanal obligatorio, claro, no es de que lo vamos a ver como lo vemos en un régimen regular. El descanso semanal obligatorio, por lo tanto, tiene que garantizarse sí, pero en esos tiempos de descanso que se dan posteriores a los días de trabajo efectivo. Por eso es que sus regímenes tienen una cierta cantidad de días de descanso adicionales a los días de trabajo realmente efectuados, ¿no? Son relativamente proporcionales y cuanto menos tendrán que garantizar, pues, imagínense, ¿no? 3 días, ¿no? Por 7 días de... Por eso es que hay unos regímenes de 7x3, ¿no? Que están dentro de la norma, pero que garantizan esos 3 días de descanso semanal considerando que están trabajando más de 48 horas a la semana. Importante considerar lo siguiente, si es su día de descanso semanal, que en su caso lo vamos a considerar, por ejemplo, en esos días de descanso que ustedes les dan luego de haber trabajado una cierta cantidad de días, ustedes tienen derecho a descansar. Es decir, que nadie los moleste durante esos días. Si los molestan durante esos días, si los hacen trabajar, no sé, de manera remota, por internet o lo que fuera, ustedes van a poder decir, oye, lo que estás haciendo es hacerme trabajar en mi día de descanso. ¿Y qué implica el trabajo en día de descanso? Implica que a mí me vas a tener que pagar ¿qué cosa? Primero, el descanso que ya está implícito en mi boleto. O sea, en mi boleto igual me tenías que pagar el descanso, eso ya está. Pero además, me vas a tener que pagar, primero, el descanso, o mejor dicho, el trabajo efectivamente elaborado. Porque era mi día de descanso, pero me has hecho trabajar. Ya habíamos dicho que la remuneración es la contraprestación del trabajo efectivamente realizado. Si laboré el día de descanso, ese trabajo que he ejecutado me lo vas a tener que pagar. Entonces ya tengo 2 pagos. Uno que ya está implícito en mi boleta, más el pago que me tienen que hacer por el trabajo. Pero además de eso, si luego tú no me das un descanso posterior,
me vas a tener que pagar ¿qué cosa? Mi sobretasa. Por lo tanto, el 100% de lo que me correspondía ganar por ese día. Por eso es que se dice que en la práctica a ti te están pagando 3. Uno que está implícito en tu boleta y 2, uno por el trabajo ejecutado y otro por la sobretasa si es que no te dan un descanso. Esa es la manera en la que se maneja el descanso cuando hablamos de descanso semanal obligatorio y me hacen pues trabajar en un día de descanso semanal obligatorio. Si a ustedes los hacen trabajar en ese día que les correspondía descanso, ¿qué les corresponde? El pago implícito que ya está en su boleta, más el trabajo efectivamente realizado y la sobretasa si no les dan un descanso posterior. Así de simple. Y lo mismo pasa con los descansos en días feriados. ¿Los feriados qué son? Son los feriados que establece la norma en una determinada fecha. Los feriados están establecidos por el Decreto Legislativo 713, pero también hay feriados que no están contenidos ahí, pero que por una cuestión no gremial o no nacional se reconocen y se garantizan y se gozan en una determinada fecha. Ejemplo, el Día del Trabajador Minero es un día que no está en la norma general, pero que ustedes tienen derecho a descansar, porque es un tema gremial. ¿Correcto? Y el hecho de que ustedes, por ejemplo, trabajen en esos días de descanso que corresponde día feriado, correspondería que el empleador les pague. Si ustedes trabajan en ese día de trabajo, que ya está implícito en la, perdón, el día de descanso que ya está implícito en su boleta, pero además su día de trabajo y eventualmente la sobretasa si es que no les dan un descanso sustitutorio. Entonces, ténganlo presente. ¿Qué días son feriados, por ejemplo, este 2025? Mírenlo, acá yo les he puesto el ejemplo. Ya estamos en octubre, en noviembre casi, entonces, ¿qué días tenemos de descanso o cuáles días se nos vienen? Noviembre, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En diciembre, Inmaculada Concepción, el lunes 8, martes 9, Batalla de Ayacucho y jueves 25, Navidad. ¿El Día del Trabajador Minero cuándo es? ¿Cuándo es el... ¿Cuándo? ¿Nadie sabe cuándo es su día? ¿Cuándo es el Día del Trabajador Minero? Uy, no se acuerda. ¿Cuándo? 5 de diciembre. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre también es feriado para ustedes. 5 de diciembre. ¿Correcto? Entonces, esos días se supone que ustedes no deberían, entre comillas, trabajar. Pero si les toca trabajar, acá hay un tema que ustedes, escúchenlo bien, lo pueden utilizar o aplicar si eventualmente quisieran cuestionar algunas medidas del empleador. Y es que a veces dicen, oye, pero es que estás dentro de tu jornada, pues es el día que te tocaba trabajar. Sí, pero si yo hago una interpretación directa de la norma me dice, el día feriado tú descansas. Y si yo estoy trabajando en mi día de feriado, me debería corresponder ¿qué cosa? El feriado que ya está implícito en mi boleta, el trabajo que efectivamente estoy realizando, y si no me das otro día de descanso, la sobretasa. Ténganlo en cuenta para estos días que se... ¿Ya? Y acá está lo que les decía, ¿no? Si se elabora, corresponde 2 remuneraciones diarias al día feriado. Una que se encuentra implícita en su planilla, una por el día trabajado y una sobretasa por descanso no gozado, a menos que se compense. Es decir, si a ustedes les dicen, oye, ya, mira, hoy día vas a trabajar, pero te voy a dar otro descanso, claro, este último ya no se da y solamente les tendrán que dar el implícito y el pago por el día trabajado. Pero si no les dan un descanso sustitutorio, les van a tener que pagar esos 2 más la sobretasa por el descanso no gozado. Puerta, mono. Silvia. ¿Queda claro, chicos? La puerta. ¿Quedó entendido? ¿O hay alguna duda, alguna consulta? Una consulta. Marcial, te escucho. Mira, Buenaventura, mayormente los feriados no nos pagan, ni ese caso. Claro, o sea, eventualmente si no lo pagan, y seguro la excusa es la que les he dicho, ¿no? El tema de que están dentro de su jornada, ¿no? Eventualmente sería bueno de que tal vez establezcan un planteamiento ya como base para ver si es que eventualmente pretenden reclamar esta situación. Les digo, es interpretativo.
hay muchas empresas que a nivel empresarial, valga la redundancia, dicen no, o sea, están dentro de su jornada. Pero si nosotros hacemos un examen de lo que dice exactamente la norma me dice, si tú trabajas día feriado, te corresponde la sobretasa. Entonces ustedes podrían eventualmente cuestionarlo y si desean, y en el peor de los casos, esto podría ser visto en un nivel judicial, ¿no? En representación, evidentemente, de todos los trabajadores. Porque ustedes ya saben, la unión finalmente es la que hace la fuerza, ¿no? César, una consulta. Sí, Jesús. Ya, de este tema, dando como convención el compañero que no se nos pagan los feriados que estamos laborando, ¿se tiene antecedentes de repente en otras empresas que sí se está haciendo se está pagando estos días laborados dentro de su jornada? Mira, si tú me preguntas, y yo tengo que ser muy sincero contigo, yo asesoro sobre todo empresas, ¿no? O sea, asesoro tan solo a un par de sindicatos. Y la medida o lo que nosotros manejamos es que está dentro de su jornada. Pero yo creo que si ustedes inician una acción y la amparan en lo que establece exactamente la normativa, pueden tener o pueden conllevar a un caso, vamos a decirlo, modelo. Porque hasta la fecha yo no he encontrado uno que específicamente me lo diga, pero porque no ha habido un cuestionamiento. Es decir, no ha habido un procedimiento que haya conllevado ese cuestionamiento. Entonces, si ustedes eventualmente se animarían, claro que lo pueden hacer y eventualmente tal vez reclamar. Tal vez siquiera no ustedes, un ex trabajador que puede ir a Sunafil y puede decir, oye, me han hecho trabajar un día feriado y no me han pagado, ¿no? Alguien que ya tal vez no tenga vínculo con la empresa y que eventualmente les permita a ustedes tener esa garantía o ver cuál es el criterio que maneja cuanto menos la Sunafil tal vez en Lima, ¿no? Y ver cuál es el criterio que ellos manejan. Eso podría servir. Y, doctor César, en cuanto a lo que usted menciona, que usted más asesora de empresas, hay una norma que dice, con 12 horas de trabajo, si tienes el derecho a cobrar los feriados en el cual te toca trabajar, o simplemente es porque la empresa ha decidido no remunerarnos esos días, o puede ser también por un tema que algún compañero haya firmado que esos días laborados en feriados no se le va a pagar. En principio hay que tener en cuenta que los derechos laborales son irrenunciables. Eso significa que incluso si a mí me hicieran firmar un contrato o un documento que dice yo reconozco que no me van a pagar días feriados, ese convenio, ese contrato es inválido de por sí, es nulo, ¿correcto? Ahora, eventualmente que se pueda cuestionar o que se pueda, como les digo, garantizar el tema del, o tú me preguntas, ¿de dónde sale este tema del descanso en día feriado, ¿no? Si efectivamente me corresponde, eso está en el decreto legislativo 713. El decreto legislativo 713 y su reglamento establecen de manera expresa lo que les estoy comentando, que el trabajador que labora en día de descanso por día feriado, le corresponde pues la sobretasa en caso no exista, un descanso sustitutorio. Y ahí no reconoce ni hace diferencia explícita lo que es una jornada típica y lo que fuera. Entonces, por eso yo les digo que es interpretable, ¿no? Ujú. Bien, César, gracias. Gracias a ti, Rasmi. ¿Alguna otra duda, consulta? Disculpa, o sea, en pocas palabras, el que no es necesario trabajar las 12 horas durante la jornada de 14 por 7 para poder alcanzar este cobro de los días trabajados en feriados, o sea, dentro de los 14 días. Claro, o sea, lo que tú me estás diciendo es que a ustedes les dicen, no, tienes que trabajar 12 horas para tú poder reclamar el pago. ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? Sí, sí, Mira, en realidad yo creería que no, porque igual podrías tú asumir de que, así como ellos te dicen que no puedes, que tienes que alcanzar las 12 horas para que te paguen el día de descanso, lo que tú podrías decir es, igual estoy trabajando de una determinada cierta cantidad de horas. Entonces, si ese es tu criterio, págame esas horas, ¿no? Así como tú me pides que tengo que llegar a 12 para pagarme, mejor entonces considera lo que he trabajado y págame sobre esos días, sobre esas horas laboradas, ¿no? bien, César, muchas gracias. A ti, Rasmi, ¿alguna otra duda, consulta? Me parece que no. Estamos, creo, justo dentro de la hora.
Entonces, a mí me gustaría, miren, el tema de tipos de suspensión son varios temas que me gustaría tal vez exponerlos mañana para que lo tengan claro, porque nos quedan prácticamente 10 minutos. Entonces, no sé si estarían de acuerdo en que esta parte la veamos mañana para que no nos perdamos y no tengamos mucha información también que absorber en tan pocos minutos. ¿Estarían de acuerdo? Mi parte sí. ¿Sí? ¿Los demás? Ya, está bien, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Perfecto. Entonces, pues De nada, acuerdo. chicos, ha sido realmente un gusto nuevamente compartir con ustedes. Qué bueno que los voy a volver a ver mañana y pasado. Y espero de verdad que les esté ayudando mucho y que les esté gustando la clase. Yo los veo muy participativos, los veo muy atentos y yo sé que es porque les sirve y porque es algo que les gusta. Entonces, nada, a seguir así y el día de mañana nos vemos a la misma hora, ya compensando los minutitos que quedaban pendientes de ayer, perdón, de antes de ayer, para explorar justamente lo que queda de suspensión y ya vamos a entrar a un tema bien bacán que se llama la extinción del vínculo laboral, para que ustedes vean cuáles son los tipos de extinción. Entonces, nada, simplemente me queda agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación, agradecerle también nuevamente a Fondo Empleo por la oportunidad y evidentemente también a la empresa por habernos facultado, permitido ingresar a dar esta capacitación. Entonces, nada, muchas gracias y nos estaremos viendo mañana. Ya saben, atentos siempre. Cuídense mucho, que tengan unas muy buenas tardes y nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. Gracias. Gracias con todos. Para comentarles, para dar el punto final, estimados, yo soy Gustavo Guzmán, jefe de proyecto. Cualquier duda o consulta que tengan, gustosamente César les va a atender en las dudas que tengan. Si tienen preguntas, ya como les voy a mencionar algunos temas que va a tratar mañana, sería bueno que ya vayan anotando ustedes sus dudas para que pueda César absolverles, ¿no, estimados? Exacto. Y no se olviden que esta clase que está siendo grabada se la voy a compartir a ustedes para que ustedes puedan repasar y el día sábado van a tener un examen para llegar a su certificación, por favor, ¿ya? Traten de tener consciente de que todo este es un proceso de capacitación en el cual nosotros buscamos que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para que puedan fortalecer a su sindicato. ¿Sí? Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, nos vemos.